Estoy comiendo una pastilla de vuelta. ¿Cómo anda, señora? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? De Pink Panther, la pantera rosa, ¿cómo le va? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, gracias por venir. De rosa es lo único que tengo, ¿no? Eso. ¿Sabes que ese rosa es color de vedette? ¿Y quiere rosa decir vedette. que yo voy a ser vedette? ¿Eh? Yo voy a ser vedette. Ese color es hasta otra los vida. 12 años o si no después de vedette. Vedetonga, se Pide, llama. ese color pide pluma, dice. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mira el economista que siempre que lo veo me parece a Miguel Mateo. ¿Cómo te va? Te lo han dicho mil veces. Javier Milei, ¿cómo te va, Javier? Gracias por estar. Gracias Te lo deben a vos haber por dicho invitarme. 1000 veces que sos parecido a Miguel Mateo. Y me dicen varias cosas más también. Y a Simon Le Bon, Sí, a Simon Le Bon. de Duran Duran. Ninguno de los que a mí me gustan, pero bueno, no importa. No, dos grandes artistas, claro que sí. Bueno, gracias por estar. Este es el único momento más distendido porque la verdad que hoy no sabemos si llorar o reír. Después se pudre. Nos preguntamos, ¿cómo seguimos después de esto, digamos? Después del fallo. Ya algunas voces decían que no, otras decían que sí. Bueno, finalmente la justicia se expidió, todos conocemos qué pasó con ese fallo. Ahora, lo que no sabemos es qué va a pasar con los argentinos. ¿Qué Argentina tenemos? ¿Qué Argentina queremos? Se va a debatir, por supuesto, en este programa. La tenemos con nosotros, a la más brava, la más temida de todas. Camaño, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué ¿Todo tal? bien? Bien. No se haga la sorprendida, como que... Con papeles la veo. Con muchos papeles, No, me traje por las dudas del fallo. Muy bien, muchas gracias por estar, ¿eh? Alicia, buenas noches. Novarecio, gracias por ¿Cómo estar. Muchísimos invitados más que se suman a esta gran noche de debate aquí en América. Ya conoces el hashtag, ¿eh? Numeral Jueves Intratable. Bueno, vamos al primer informe en realidad, que tiene que ver, obviamente, con lo que ha pasado en el día de hoy. Hoy han pasado muchas cosas, obviamente que tiene que ver con las tarifas, pero es mucho más que eso, es mucho más profundo. Porque esto tiene mucho que ver también con el futuro político de la Argentina, con el momento, el estado que pasa el gobierno nacional, con, de alguna manera, la justicia que tenemos. La oposición decía, esta justicia la maneja el gobierno como quiere. Hoy la justicia le dio un revés al gobierno de Mauricio Macri, que estaba creído el gobierno que esto salía como ellos pretendían, como ellos querían. No fue así. Vamos a ver el primer informe. Hay mucho para debatir, hay mucho para aprender con los testimonios que vas a escuchar esta noche. Y vos, por supuesto, que vas a ser la protagonista como cada jornada aquí en Intratables. Frenazo al tarifazo. Se conoció la decisión de la Corte Suprema de frenar los aumentos. La noticia conmocionó tanto al oficialismo como a la oposición. Para el gobierno, la medida no representa ningún costo político. Es la noticia política y económica del día. La Corte anula el aumento del gas. Este fallo ha salido por unanimidad. Para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales. Las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento. Nuestra tarea no pasa por discutir o opinar sobre los fallos de la Corte Suprema, sino cumplirlos. Es muy importante que en un país en serio se respete la división de poderes, ¿no? Que nadie esté diciendo estos son jueces golpistas. Es bueno que ahora haya claridad sobre el tema. Va a ser necesario poder corregir, pero claramente no es el escenario más negativo que se podía haber dado. A uno lo apena que hayamos estado 4 meses discutiendo este tema. El 27 de abril al ministro Aranguren y el 9 de julio al presidente de la Nación le advertimos que no hacer audiencia pública debilitaba la decisión. Marca un grosero error de quienes se han propuesto fijar una política tarifaria, que no han hecho las cosas bien. El gobierno ha puesto en manos de la Corte un tema que objetivamente debía ser un tema de la política. Nosotros no creemos que acá se trata de una discusión de costo político. Lo que no hay que hacer es abrazarse a un error. Por el contrario, creo que el gobierno ganaría en prestigio si dijera, sí, puede ser, nos equivocamos, lo vamos a hacer bien. Algo que se hace mal, obviamente, termina mal. Y eso es lo que venimos viendo desde principio de año, ¿no? Mañana mismo estamos emitiendo una resolución para convocar a una audiencia pública. No se trata de un problema del gobierno, sino de todos. Claro. Ahora, si el gobierno lo maneja mal, entonces jurídicamente mal, y en mi opinión económicamente también, por lo menos tengamos las audiencias públicas. La audiencia que van a convocar en 3 semanas es la de gas. El año que viene, en teoría, va a haber también otros ajustes tarifarios. Se va a presentar en esta audiencia. Lo que dicen es que tiene que haber una audiencia pública informativa. Eso es lo que vamos a hacer.
y posiblemente eso lo terminaremos de resolver hoy, puede ser también para la luz. La audiencia pública donde el gobierno tiene que defender el bolsillo de los usuarios. Y no se puede arreglar 10 años de descalabro en un mes, como se pretendió hacer. Es difícil resolver en poco tiempo un descalabro de tantos años. El fallo de la Corte cuida al usuario residencial. Se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen. Acá ganó la gente que no va a tener que pagar un tarifazo que era impagable. Este fallo de la Corte va a tener peores consecuencias de las que estábamos teniendo. El Estado va a tener que poner plata, va a tener que emitir más deuda, más inflación, más gasto público. El tarifazo para lo que no es residencial queda vigente. Es preocupante que haya incluido solamente a los usuarios residenciales. Si no llega a alcanzar, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, lo que va a haber son despidos. Está vigente el cuadro tarifario nuevo con el tope de 500% para lo que es comercial e industrial. El comerciante también militando para que no le apliquen tarifas que no va a poder pagar y que va a tener que terminar cerrando su comercio. La cuestión, desde nuestro punto de vista, está de algún modo resuelta. Bueno, a ver por dónde empezamos. Es un tema muy grande que tiene muchísimas aristas. Jonathan Viera, buenas noches. Buenas noches, Andy. Primero, no está resuelta. Para mí la cosa recién arranca. Empieza, no coincido con lo que dijo el ministro de Justicia Garabano. En dos líneas, lo que dice la Corte Suprema hoy es: se frena el tarifazo para el sector residencial. Esto es un 26% de los consumidores de gas. No se frena el tarifazo y ahora te voy a contar que ya hay andanada de amparos y otra vez lluvia de cautelares de pymes, comercios e industrias, que es el 74% del universo de consumidores de gas. Audiencia pública, dijo Marcos Peña, 3 semanas. Me parece que no llegan a hacerlo en 3 semanas. Audiencia pública de cumplimiento obligatorio, dice la Corte, en generación, boca de pozo, en transporte y en distribución, y se mantiene la tarifa social. Hasta ahí la información. El análisis, algo parecido a lo que decía Luis hoy más temprano. Yo coincido que estamos ante la primera derrota política fuerte del gobierno. Es la primera trompada. Autoinfligida. ¿Por qué? Porque hubo muchas señales externas que el gobierno o no supo o no quiso. ¿Sabes lo que llamó la atención de este escenario que se presentó? Que estaba, de alguna manera, la sociedad se había puesto de acuerdo con el gobierno. Estábamos todos. Cheque en blanco. Claro. Todos decíamos, hay que aumentar las tarifas. Obviamente que hay gente que no puede pagar, hay que atender a esa gente. Pero me parece que la gran mayoría estaba... Ahora, el ajuste fue tan desacertado, Vos tuviste tan desprolijo. Dos ruidazos. El Congreso, la oposición unida por segunda vez después de la ley antidespidos en el Congreso, más los medios de comunicación, le estaban dando una señal al gobierno que había que cambiar. Bueno, no lo Graciela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, empecemos, te escucho. Creo que es un día muy duro para todos los argentinos, no solamente para el gobierno. Porque esto tiene consecuencias, o sea, esto no es gratis. Hoy se cayeron los valores de las empresas, esto no está resuelto porque van a seguir habiendo amparos, no es el único tema, también está el tema de la electricidad y del agua. O sea, indudablemente el gobierno se equivocó y el error lo vamos a pagar todos. Nosotros la verdad es que lamentamos haber tenido razón. Quien preside la Comisión de Defensa al Consumidor de la Cámara, que es un miembro de nuestro bloque, en el mes de marzo le pidió una audiencia privada al ministro para decirle lo que pensábamos. Como no tuvo eco, el 27 de abril le presentó una nota donde le decíamos: tiene que tener audiencia pública, tiene que esclarecer los costos, algo que todavía no tenemos. Y el fallo tiene una cuestión que es interesante de mirar, porque hasta acá la audiencia pública solamente la tenías en la parte del transporte y la distribución. El boca de pozo o la generación no tenía audiencia pública porque se suponía que ahí mandaba el mercado. La Corte hoy le dijo al gobierno: mire, usted está metiendo la mano desde el año 2014 y usted ya no tiene el libre mercado en la boca de pozo. Eso también necesita audiencia pública. O sea que tienen que hacer audiencia pública para los 3 tramos de la producción de energía. Nosotros lo tuvimos al ministro y claramente... Así debería haber sido desde un principio. No tuvimos respuesta a las preguntas de índole técnica que le hicimos. Nosotros
no hicimos consideraciones políticas, no lo agredimos, agradecimos las 10 horas que estuvo. En principio, personalmente, presenté la interpelación porque pensaba que era lo único que se podía hacer. Tuvimos serias diferencias con el resto de la oposición que quería avanzar en una ley. Dijimos claramente que la potestad de fijación de tarifas la tiene el Poder Ejecutivo, la Corte lo corrobora en el fallo. O sea, tenemos que lamentar haber tenido razón. Espero que ahora prime la cordura, que el Poder Ejecutivo haga las cosas correctamente. Nosotros estamos a disposición para colaborar, porque en este barco estamos todos los argentinos. No, coincido. Me parece que hay que subrayar eso, ¿no? Aquí estamos todos, ¿eh? Esto no es ni de un partido ni de otro. Aquí estamos todos los argentinos. La crisis energética que viene desde hace mucho tiempo ha llegado a un punto que todo ha explotado. Es decir, que no hay recursos, no hay gas, no hay electricidad, no va a haber, los cortes van a seguir. Y lo que nos preguntamos todos es la plata de dónde. Y la plata, el déficit hoy se le preguntó específicamente, bueno, se achica un poco porque deja librado el 500% de aumento para comerciantes e industrias, que coincido con Jonathan, ya van a empezar los amparos. Pero se estima alrededor de unos 20.000 millones. Hoy lo que dijo el jefe de gabinete en la conferencia de prensa es que indudablemente algún gasto se va a recortar. Y en esto sí hay una unión de pensamiento en el Gabinete Nacional de no incrementar el gasto público porque estaban muy contentos de que habían logrado bajar la inflación. Si encima ahora empiezan a emitir... El tema es claro, el tema es la emisión. Claro, entonces en este punto va a haber recorte de la obra pública. ¿Cuál es el costo? Y menor actividad de un país que está en recesión. Sí, Luis. La verdad que este es el costo de no entender que hay que respetar la ley. En la Argentina estamos acostumbrados a creer que la ley es un obstáculo y no una cosa que funciona. Y sobre todo es el error de, como decía Débora, de no entender que todos le habíamos concedido un cheque en blanco al gobierno para decir, sinceremos algo que efectivamente la herencia pasada había dejado un estado calamitoso. Pero ¿sabes qué? No se puede gobernar solamente con la herencia. Alguna vez hay que cumplir la ley. El fallo de hoy es derecho 1 para un estudiante de la Facultad de Derecho que le dice, señor, hay que respetar la ley, hay que hacer las audiencias. Ojo con el aparte que hace la Corte que dice razonabilidad en los aumentos. Totalmente. Eso es Ricardo Lorenzetti, eso es letra y música absolutamente Ricardo Lorenzetti. Y el gobierno creyó que con este cheque en blanco, con el desastre de la administración, le alcanzaba para hacer un bypass de la ley. Se equivocó, debió haberlo hecho antes. ¿Por qué no lo hizo? Porque tiene pésimos asesores jurídicos. Yo la verdad estaría preocupado de tener un secretario legal y técnico, un secretario jurídico de Aranguren. ¿Sabes qué? La Corte le habló a Aranguren, le dijo, está equivocado con no llamar a audiencias porque no lo hizo debido. Está equivocado por el tema de Boca de Pozo. Está equivocado respecto de los precios. Le habló a Aranguren. O sea, ¿qué más hacía falta para decir, señor, le Ahora, Luis, el gobierno estaba muy confiado que la justicia iba a estar con ellos, los iba a acompañar. Totalmente. Ahora, ¿en qué situación queda la justicia que ha sido tan discutida? También vamos a estar discutiendo eso. Se blanqueó la Corte, ¿no? Digamos, de alguna manera se blanqueó, por lo menos la Corte, después de, primero, la embestida de Elisa Carrió contra Lorenzetti. Segundo, todas las especulaciones previas con la carta de Eve Bonafini incluida respecto de las presiones que ejercía Mauricio Macri sobre los miembros del Alto Tribunal. Ahora, déjame que me corra un segundo de los tecnicismos jurídicos y de la interpretación política. Estamos en el peor de los mundos, digo, espero el remedio que la enfermedad, yendo bien a lo concreto. Hoy el gobierno que está intentando llevar adelante además una batalla cultural respecto de la crisis energética, del cambio cultural del ahorro, hay mucha gente que va a tener por delante 4, 5, 6 o 10 meses de crédito energético, es decir, de factura cero. Por lo que pagó. Por lo que pagó. Sí. Y en ese contexto, las empresas hoy sufrieron unas caídas en las bolsas de más del 6 puntos. Ahora, las empresas también van a tener que transparentar en las audiencias, como decía Graciela, qué hicieron con los más de 100 millones de pesos diarios que recibieron en subsidios, porque esta crisis se genera porque el gobierno explica las tarifas estaban subsidiadas, pero las empresas recibían dinero por parte del gobierno. Los usuarios no pagábamos tarifas indexadas, digamos. A ver, un minuto. Es muy profundo el tema de hoy. Estamos tratando de respetar, de escucharnos todos. Hay mucha gente que va a opinar. ¿Qué pasa con las tarifas en la República de Argentina de ahora en adelante? ¿Y qué pasa con la política también? Es mucho más que tarifas esto. Barleta, buenas noches. Sí, buenas noches. En primer lugar, ante tanto discurso trágico, señalar que hay un elemento importante. Este gobierno lo primero que dijo es que va a cumplir con lo que establece la Corte Suprema de Justicia. Es una pequeña diferencia con lo que venía sucediendo con el gobierno anterior, como primer elemento. Como segundo elemento, no es cierto que el dictamen de la Corte, y leí de punta a punta,
y si lo tiene mi compañera diputada, lo podrá corroborar, que se habló respecto a la razonabilidad o a los montos. Solo uno de los miembros incorpora en su dictamen el tema de la razonabilidad, pero no está en el dictamen de la Corte y no se involucran en el tema vinculado con si es mucho o poco los 400, después podemos discutirlo, porque tampoco son razonables los montos que pagamos hoy, convengamos. Y en tercer lugar, creo que el punto está dado fundamentalmente en el tema de la audiencia, que yo comparto incluso con la oposición y comparto con Camaño, y lo dijo el propio presidente del bloque nuestro, creo que en el programa de ayer aquí, que él hubiese estado de acuerdo con las audiencias. Bueno, a veces dentro de un frente tenemos distintas miradas. No creo tampoco, Luis, con lo que vos señalás, que hubo una intencionalidad de no cumplir con la ley. Pudo haber habido mala torpeza. Pudo haber mal asesoramiento, pero no es lo mismo. No es lo mismo no querer cumplir con la ley que... Ahora, Mario, hasta ustedes reconocen que hay cosas que estuvieron mal hechas de prolijas. ¿Por qué haber estirado esto hasta acá? De alguna manera, cuando desde un comienzo, desde el principio, estaba algo mal hecho, se hubiese resuelto de otra manera. ¿No te parece que estirar una situación de gusto, arrastrándonos a todos? Recién le decía, tenés tanta razón en lo que estás diciendo, que hay un hecho significativo en esto, ¿no? En el día que fue el ministro a la Cámara de Diputados y que estuvimos todos involucrados en este tema, por ejemplo, se suspendió la reunión de la Comisión de Educación, que teníamos que tratar la obligatoriedad de la educación a partir de los 3 años. Fíjate vos, el tema de tarifas se pone por encima de un tema tan trascendente que es el mejoramiento de la calidad educativa en el país, que mucho tiene que ver con la primera infancia. Así que comparto que esto se tendría que haber, y lo que pido, a diferencia de lo que todos presuponen, es que esto recién empieza. Yo creo que no. Yo creo que esto ha dado un importante avance con los errores que se pueden haber cometido de un lado, Acá me presentó con un los recurso aciertos jurídico. que se pueden haber Santiago, pero creo que es un avance. Porque si no, aparece como que la audiencia es un mero trámite, que bueno, vamos, nos juntamos todo, como no es bien. No, acá hay un problema que no quedó resuelto en la comisión, de las 5 comisiones que se hicieron antes de ayer. Vos no podés establecer tarifas de manera caprichosa o porque tu plan económico persiga un fin antideficitario. Vos la tarifa la tenés que vincular con el uso. Eso es una tarifa, es algo que te proporciona el Estado ya de manera bastante restrictiva en la competencia y que por lo tanto tiene determinadas cuestiones que tenés que cumplir. El problema grave que tenemos los argentinos es que no sabemos cuánta plata se llevan los empresarios que generan, transportan y distribuyen la energía, el gas y el agua. El problema grave que tenemos, y el ministro lo reconoció en la propia comisión, cuando se le requirió insistentemente los costos sobre los que él trabajó para establecer tarifa, dijo que no los tenía. Y dijo que no los tenía porque lamentablemente la pesada herencia le impide a él establecer cuáles son esos costos. Y ese es el comienzo de este problema. No es solo la falta del mero trámite de la audiencia pública. Cuando el ministro y sus funcionarios vayan a la audiencia pública, tienen la obligación de llevarle a la sociedad, los empresarios, los costos. Por eso, o sea, ¿y cuál es la ganancia? ¿Cómo incide la carga impositiva? O sea, ahí es donde se blanquea qué gana la empresa con el aumento y si el aumento es razonable. Y esto no necesita estar en el fallo de la Corte, esto está en la Constitución, está en las normas y está hasta en la lógica de la convivencia social, que las tarifas de la energía tienen que ser razonables. Así que no es un trámite menor, es un trámite muy importante y el problema serio que tendrá que dilucidar el ministro con mucha energía hacia las empresas es que vengan a las audiencias públicas con la documentación. Graciela, ¿cómo haces mientras tanto para resolver No, mientras tanto, ese es el trámite. ¿Por quién va a poner la plata? Si no, el problema que vos tenés
es que acá se establecieron tarifas y nosotros al día de hoy, y pese a haber tenido al ministro durante 10 horas en la comisión, no sabemos nada. No sabemos sobre qué base se fijaron las tarifas. Sí. Nadie le quiere poner un tono trágico o dramático. Yo sacaría los adjetivos. Me parece que lo que pasó hoy es que funcionó la República, el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia le dijo al gobierno que se equivocó. Y donde hay división de poderes, allá lejos lo así decía, debería ser, ¿no? Estamos remarcando algo. Es normal. Montesquieu decía, no hay 3 poderes y el poder judicial tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Se equivocaron. ¿Y por qué dije que esto recién comienza? Y no coincido con Barletta que se terminó o se está terminando. No, yo no dije que se terminó. Bueno, el ministro Garabano. CAME, no son 520.000 empresas. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa. 5.300.000 personas empleadas. Están diciendo en estos momentos que van a presentar ellos amparos y cautelares, diciendo, pero ¿por qué el sector residencial sí y nosotros no? APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, también. UIA, Unión Industrial Argentina, el Vasco de Mendiguren, todos los muchachos, también está evaluando la semana que viene presentar amparos. Por eso digo, el camino a la justicia no terminó hoy, puede ser mucho más largo. Sí, diputada. No, que yo decía, el fallo no dijo que nos equivocamos, es más, nos corroboró que hicimos muy bien, por ejemplo, el cálculo de la tarifa social, que es muy complejo y que ha sido crucial para muchísima gente, y eso está totalmente avalado. No, dice que se equivocaron en no llamar a la audiencia pública. Bueno, pero no nos equivocamos en todo lo demás, que es muy importante. No nos equivocamos en el cuadro tarifario, que vos mismo dijiste, que más del 76%. Habla de razonabilidad, como decía Luis recién. Pero lo que tenemos que hacer, y eso sí estamos de acuerdo, todos juntos, y por eso viene bien que nosotros podamos tener esta discusión, de hacer realmente un plan energético tarifario, federal, todos juntos. Recordemos que cuando nosotros asumimos, lo primero que dijimos es que estamos en emergencia energética y eso te habilita a hacer algunas cosas que quizás hubiesen sido mejor hacerlas con más tiempo. Pero mismo vos también, Camaño, firmaste un decreto en el 2003 donde vos estableciste que se podían poner las tarifas. ¿Sabés qué mentira? No, perdóname. El decreto lo firmó Graciela Giannattasio. Tu ministro hizo una operación que después la siguieron los troles de tu gobierno en internet, tuiteando de que yo era ministra del kirchnerismo. Nosotros lo vimos. Tu ministro se equivocó. La Graciela que firmó ese decreto es Graciela Giannattasio. Y te digo algo. ¿Y la Baña no lo firmó? El decreto no está mal. ¿La Baña no lo firmó? El decreto no está mal. Lo firmó Duhalde, Capitanich y Giannattasio. Lean bien, muchachos. Sí, y cuando van a hacer una operación, si es así, perdón, hagan las cosas como correcto. Ah, bueno, ¿viste? Le pido perdón. Miente que algo quedas. ¿Sabés qué es lo que más me molestó de esa actitud? No la confusión supuesta del ministro, sino de la manera orquestada en que después interactuaron por Twitter las personas que trabajan para ustedes. El tema es el siguiente. Kirchnerismo puro. El tema es el siguiente. Ah, claro. Ahora nosotros somos kirchneristas. Kirchnerismo puro. Vaya. El tema es el siguiente, coincido con lo que decía Graciela, en este barco estamos absolutamente todos. Yo lo que no entiendo es una cuestión. ¿Por qué si reconocen que algo estuvo mal haber llegado hasta acá? Claro. Hasta acá. Está Eduardo Mondino, ex defensor del pueblo de la Nación. ¿Cómo le va, Mondino? Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo le va? Bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿usted ejerció hasta qué año? El año 2009. 2009. ¿Por qué motivo dejó de...? Bueno, yo vencía mi mandato en diciembre, pero en el mes de abril decidí incursionar a la política partidaria y dejé el cargo. Ahí tuvo que dejarse. Porque este cargo no requiere, digamos, como requisito, no es compatible con la actividad política. Bueno, ¿qué pasa hoy con el consumidor, con nosotros los consumidores y el tarifazo? A ver, el fallo de la Corte en realidad ha planteado una cuestión muy clara, que es retrotraer la tarifa de los usuarios residenciales. Lo ha definido muy claramente por qué solo los usuarios residenciales, porque es un núcleo colectivo exactamente homogéneo. Gracias. Y a partir de ahora va a haber un mecanismo de audiencias públicas que van a permitir desarrollar un nuevo cuadro tarifario. Pero yo quiero decirle algo, para mí el núcleo de este problema no es ni el fallo judicial ni el proceso que se llevó a cabo. Es el mecanismo que se utilizó para corregir la distorsión tarifaria a partir del cuadro energético que tenemos, que es grave. Usted fíjese que hoy la Corte falla en base a un marco regulatorio de hace 23 años. Otro país,
otra historia. Tarifas dolarizadas, otra matriz energética. Es decir, otra composición. Pero lo supera, Eduardo, ¿eh? No, está bien. Cuando menciona el 42 y el 43 de la Constitución, está bien. Deja atrás incluso el... Termino. Entonces, pero se centra en el pedido de audiencias públicas que fijan esos marcos regulatorios más el artículo 43 y 86 de la Constitución. Pero además, ¿desde dónde arranca este cuadro tarifario? Desde esos marcos regulatorios de la privatización de los 90, mezclando políticas de subsidio de la década pasada. Bueno, si usted mezcla dos realidades que hoy el país no tiene, absolutamente, ni somos el país de la década pasada, ni somos de los años 90. Lo que se requiere es un cuadro tarifario de estos tiempos, con la realidad de ahora. Por lo tanto, hay que ir hacia adelante, seguir discutiendo hacia atrás y no plantearnos seriamente una reconversión del sistema energético y de los cuadros tarifarios a hoy. Porque usted fíjese, muchas de las empresas que tuvieron renegociación de contrato ya ni son los mismos socios, ya cambió el cuadro, cambió la composición social, las costumbres, la cultura de los argentinos. Entonces, me parece que cambiar es ir para adelante. Si no, vamos a seguir discutiendo para atrás, si esto es los 90, si son los subsidios de la década kirchnerista, y lo que hay que plantearse es una nueva realidad con la composición social de la Argentina de hoy y con la realidad energética de hoy. Sí, si no nos equivocamos. Creo que estamos viviendo días y tiempos muy difíciles y tristes para los argentinos. No es por ser dramático, pero hoy creo que se ha firmado o se ha puesto el sello a un certificado de función de muchas pymes, de industrias y de comercios, con todo lo que eso conlleva. El empleo, que va a ser desempleo, tener que cerrar. Yo imagino que hoy en esta cena, en este momento son 21 a 42, hay mucha gente cenando, pensando qué va a hacer con su comercio, qué va a hacer con su pyme, con su fábrica de calzado, cómo va a hacer para pagar por 5 una tarifa de gas, cómo va a hacer para pagar después la luz. Van a tener que cerrar, van a tener que despedir gente. Creo que el gobierno que tanto escucha no logra entender la gravedad de esto y que presione a la justicia para que fallen a favor, que por suerte en un porcentaje, porque solamente incluye un 26%, el 74% queda fuera de este fallo, que es justamente el motor, la industria es el motor de este país. Va a tener que pagar por 5. Es gravísimo lo que está pasando y no logran ver lo que va a pasar en el corto y en el mediano plazo. Hoy somos testigos, todos aquí con este silencio, de lo que vamos a padecer en los próximos tiempos cuando muchos tengan que cerrar. Ya mañana se van a ver consecuencias de gente que va a decir, pucha, me llegó esta factura, ¿qué hago? Tengo 6 empleados y voy a tener que echar a 3. Esto va a pasar desde mañana. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Cuéntenla como quieran. La pueden disfrazar, la pueden dibujar, tecnicismo, que sí, que no. Es gravísimo y se los puedo asegurar, hoy no lo van a entender. El día de mañana cuando Aranguren, que yo creo que mucho tiempo no puede tener al frente. Primero porque es incompatible, no puede estar donde está por ley. Si respetan la ley, no puede estar donde está ahora en el cargo. Y después, por el bien del macrismo, digo, una recomendación para Mauricio Macri, lo mejor que puede hacer es correr a este hombre que realmente poco entiende y tiene sensibilidad para con el pueblo. Creo que lo mejor que puede hacer hoy el gobierno es correr a Aranguren. Para mí, si quieren tomar el consejo, humilde. Sí, si hablamos de correrse, igual tendría que correrse porque hay varios que hablan ahora. No, pero Aranguren. Came está hoy reunida, y no hoy, hace 10 días está reunido Came con el ministro realizando un estudio de condiciones de las diferentes empresas que tienen mayor influencia de costos en el uso de la energía. Ya se ha acordado con 325 empresas en las cuales va a haber disminución. Me van a decir ahora, ay, ¿por qué no lo hicieron antes? Tienen razón, a lo mejor habría que haberlo hecho antes. Pero no es cierto lo que está diciendo Brancatelli, con todo el respeto. No, igual hay una realidad. Y si no me creen, llamen por teléfono a las autoridades para ver si hay diálogo o no hay diálogo. ¿Qué pasa, Johnny? No, que lo que digo es que también hay que tener autoridad moral para criticar. Yo siento que desde muchas voces se habla como si durante 12 años no se hubiera hecho nada. Yo creo que el gobierno se equivocó fiero. Pero también hay que hacerse cargo de que durante 12 años se hizo un desastre con la matriz energética en este país. La inflación entre 2013 y 2015 fue 1.400%. Y acá la factura en la ciudad de Buenos Aires subió 40%. Y eso lo subsidió el kirchnerismo. Entonces,
me parece que hay que poner las cosas en su lugar. Los subsidios fueron 75.000 millones de dólares y estuvieron pésimamente mal dados. Entonces hay responsabilidades. ¿Cuánta gente renunció a los subsidios? En ¿Cuánta gas, gente renunció? El 5% fue el decil más pobre. La hipocresía del argentino, 33.000 renunciaron, de 11 millones. El 5% fue el decil más pobre y el 20% al decil más rico. O sea, le dieron subsidios más a la gente más rica que a la gente más pobre. En luz, 8% fue al decil más pobre y 12% al decil más rico. Entonces, estuvo bien debido no ir el otro día, porque lo iban a pelotear por el desastre que hizo. Ojo. El gobierno actual de Mauricio Macri hizo una peor que la otra. Pero hay que tener autoridad moral para cuestionar, porque el kirchnerismo dejó un desastre en las dos cosas, hay que decir. No, pero ojo con el discurso de Diego. Yo te quiero decir, Diego, que hay muchas empresas... ¿Qué es una especie de amenaza? Ojo, el discurso de Diego, ¿qué es? ¿Peligroso? No. Lo menos más sensible que es, lo más cercano a la gente. No te escuche, Brancatelli, no me importa lo que decís. Lo que quiero decir es que hay muchas empresas, ojo con este discurso de muchos empresarios, que ya hicieron el ajuste por el aumento tarifario, porque no se olviden ustedes que antes de que se judicialice la medida, el aumento con topes de 400 o 500% fue anunciado por el gobierno nacional y muchos empresarios ya ajustaron por el incremento tarifario. Sí. Entonces, no vengan ahora a decirnos que tienen que llevar o trasladar a precios, o tienen que despedir personal, porque el fallo de la Corte les implica un aumento de 500% para tarifas industriales o comerciales y no residenciales, porque ese ajuste ya se hizo. No lo dice Brancatelli. No lo hicieron un 400 o un 500%. Por favor, hay otro elemento. Vamos a un minuto. Ya voy. Barleta, ¿qué pasa? No me hables por abajo. Qué increíble, pero no podemos dejar pasar eso. Cada uno están justificando lo que va a suceder. A ver. Por favor. Sí, por favor. Santiago, ¿sabes por qué no entra el discurso de Brancatelli? Porque no se tiene que discutir si la gente recibió subsidio o no. De hecho, la verdad es que la Corte reivindica el tema de los subsidios. Internacionalmente es una herramienta de uso. Acá el problema es que esos subsidios fueron a parar a las empresas. Y lo que hizo el kirchnerismo fue no controlar que se cumplieran los contratos. Entonces, el no cumplimiento de esos contratos estuvo vinculado a la corrupción. Absolutamente. Entonces, el problema no es el análisis de si el 75% de la población que vive en la zona del AMBA tuvo o no tuvo subsidio, o si una estrategia económica puede ser aplicar subsidios para que haya consumo. Yo eso lo puedo discutir políticamente. Lo inaceptable es que se haya subsidiado a las empresas, se les haya entregado el dinero de los impuestos de los argentinos y no se haya controlado absolutamente nada y a cambio se haya recibido coima. Eso es lo condenable. Vamos a ver el cruce que tuvo Barleta con oyentes en una radio por el tema de tarifas. Obviamente que es un tema que nos preocupa, nos involucra a todos. Hay gente que verdaderamente no puede hacerle frente a estos ajustes, a estos tarifazos, y la justicia hoy tuvo un fallo que llamó mucho la atención para mucha gente del gobierno que pensaban que era simplemente un trámite. Mirá. Radio Rabiosa. Mientras el diputado radical Mario Barleta defendía los aumentos en los servicios públicos, se cruzó duramente con los oyentes en un programa. Un oyente, hace 2 meses me vino la luz 1.000 pesos, mes pasado 1.300, este mes 17.800. Si a alguien le vino la luz 1.000 pesos, es un ricachón que tiene no las luces prendidas, que tiene reflectores. Pero eso no en es todo así. Un jardín, no es en todo así. un jardín de... no es así. Y bueno, yo pago 6 veces más que él. Te llamó un oyente y te dijo que gasta 1.000 pesos. Decile que por favor llame a un electricista y verifique si tiene una pérdida. ¿Cuánto pagas vos de luz? Yo pago 500 pesos. Bueno, gastas una barbaridad enorme de luz. En mi boleta dice tarifa social. Yo estaba pagando por bimestre aproximadamente un promedio de 300 pesos. El primer mes que vino con todo el aumento me vino 700 pesos. El segundo mes me vino 1.100 pesos de luz. Usa termotanque eléctrico, dice. Un termotanque gasta muchísimo. Un termotanque mantiene el agua caliente aún cuando usted no la necesita. Con una red de gas... Un tanque de 50 litros tampoco es uno ni de 100 ni de 150. No importa, no importa. Escuchándolo a este hombre tan desubicado, ¿cómo va a hablar de esta forma? La luz me vino de pagando 100 pesos, me vino 2.000 pesos. Ahora le van a devolver, señora, y va a pagar, como el máximo está establecido en 400,
100 pesos va a pagar cerca de 500 pesos. ¿Por qué tengo que Y pagar? además, si tiene un sueldo de 12.000 pesos, va a entrar en la tarifa social. Señor, ¿usted sabe lo que es entrar en la tarifa social? Usted fue, yo ya fui a hacer trámite. Yo ya fui a hacer los trámites en la tarifa social. No se puede entrar. ¿Y a usted le parece que está bien pagar 500 pesos o menos de 500 pesos si las paritarias, si los sueldos no aumentaron nada? Pero es una vergüenza ese hombre. ¿Cómo va a hablar de esa forma? ¿Quién puede pagar? Luis en Radio 10, hoy sí, Barleta, por favor. ¿A vos se te ocurre Qué hacer el horrible, rinconcito de los usuarios? La verdad. No, a ver, ratifico todo lo que he dicho. Y si querés, hagamos una ronda y digamos cuánto pagan de luz todos los que viven, antes del aumento, todos los que viven en Capital Federal, porque los santafesinos pagamos 6 veces más. Y no sé por qué la gente de Santa Fe y del interior del país tenemos que estar financiando a los señores de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Es así, es así. A ver, hay potestad de dominio a vos te encanta interrumpirme cuando yo estoy pero es que ante la falsedad, sí. Bueno, no ¿cuánto pagamos de luz? No te voy a decir porque vos que sos no te voy a decir porque te da vergüenza. Pero porque que te da sos vergüenza vigilante. decirlo. ¿Sabés te da vergüenza cuánto decirlo. pagás de impuestos? ¿Cuánto pagás de impuestos a las ganancias vos? Sí, qué sé. Pero no jodamos, siguen con ese verso. La autonomía provincial tiene impuesto a la... ¿Vos llamaste hoy para que discutamos impuesto a la ganancia? No, claro que sí, porque todo tiene que ver con los ingresos. ¿Me podés pedir que me deje terminar? Bueno, por favor. Bueno, vuelvo a insistir. Lo que se paga en Capital Federal de Luz es tan vergonzante que además yo no recuerdo que periodistas, políticos, organizaciones no gubernamentales hayan dicho respecto a el absurdo que significa. Comparto plenamente el discurso de la diputada, pero además de todo lo que vos dijiste, también hubo un subsidio vergonzoso a los ciudadanos que no pagaban nada. ¿Por qué se hicieron los edificios últimos en Capital Federal sin la red de gas? ¿Por qué? Porque la electricidad no significaba absolutamente nada. Y es vergonzante. ¿Sabés lo que es vergonzante? ¿Quién financiaba eso? Los que menos tienen. Seguro. Porque en esta ciudad, donde está el ingreso per cápita más alto, fue financiado por los que menos tienen, de Jujuy, de Misiones, de la Patagonia y de todo el país. Pero tiene razón, ¿sabe lo que tiene razón, porque yo también soy rosarino y pago 6 veces más y hasta 7. Le cuento que nos llegó también un tarifazo arriba de esto. Tiene toda la razón. El problema es que para corregir eso, había que tener un plan que provocara. Entonces, ¿me entiende? Fue peor, digamos, tenían toda la chance de hacerlo. Podían hacerlo bien y lo hicieron mal. ¿Y sabe por qué se obcecaron? Cierro con esto, Mario. Porque Santiago preguntó, ¿por qué lo hicieron de esta manera? Hay una razón y es estrictamente política que nos está diciendo. El gobierno se animaba, si pasaba, pasaba. Le pasó con los jueces de la Corte. No pudo, reculó. Se tiró con el tarifazo. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía que contarle a los gobernadores, que tenían diputados y senadores, que iba a ser un gran tarifazo cuando estaba discutiendo el tema holdouts. Entonces, para ver si pasaba, pasaba, y no pasó. Y es muy bueno que la Corte les haya dicho, ¿saben qué? La pesada herencia no importa, gobiernen con la ley. Nos equivocamos, corríjanlo como corresponde. Javier Milei, buenas noches. Firmo, a ver, firmo lo ¿quién va a poner la plata? ¿Dónde va a salir? A ver, yo digo, me gustaría más que nada acomodar la discusión, porque si no, no ayudamos en nada a la gente a que entienda la característica del problema. Lo primero que te diría es que la Corte, desde mi punto de vista, lo ayudó al gobierno. ¿Por qué? Porque lo que hizo en materia tarifaria es equivalente a errar un penal sin arquero. ¿Sí? La medida tiene básicamente 3 problemas. Tiene un problema vinculado a la distribución del ingreso, tiene un problema de índole técnica del tamaño del desequilibrio y tiene un problema ligado al diseño de la medida. El tema de la distribución del ingreso acá se mencionó y se mencionó correctamente, que es básicamente los subsidios terminaban financiando a la gente que más tiene. Y ese déficit fiscal que se generaba se financiaba con emisión monetaria, con lo cual se generaba inflación y lo pagaban los más vulnerables. Con lo cual, digamos, lo que hacía el kirchnerismo en materia energética era redistribuir el ingreso, sacándole a los que menos tienen,
para dársela a los que más tienen. Ese es el primer punto. O sea, los campeones del progresismo hacían política, digamos, que favorecía a los ricos en materia energética. Ese es el primer punto. El segundo punto es el tamaño del desequilibrio que dejó el kirchnerismo. Ahí lo mencionó muy bien Jonathan. Cuando vos tomás la inflación que hubo entre el 2001 y el 2015, los precios en general se multiplicaron por 11 y si vos sacás los servicios públicos se multiplicaron por 15. ¿Esto qué quiere decir? Que en una situación donde todos los precios se hubieran movido de la misma manera, los precios de la energía se tendrían que haber multiplicado por 15. O sea, vos fíjate esto, entonces un ajuste del 400%, que es multiplicar por 5, es gradual. Y ahora es a donde entro en el error técnico, que esta es la parte que más lo complica a Aranguren y por lo cual, digamos, te voy a dar una, Brancatelli, coincido con vos. Tiene que echar, digamos, no tiene que renunciar, lo tiene que echar directamente. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos mirás un contrato, el contrato tiene una determinada extensión de tiempo. Y los ingresos que vos generás a lo largo del tiempo te tienen que alcanzar para cubrir tu costo operativo y de mantenimiento, te tiene que alcanzar para pagar los impuestos, te tiene que alcanzar para pagarle a tus acreedores y para pagarle a los accionistas. Vos podrías haber tomado medidas, por ejemplo, como reducción de impuestos, permitirle que se endeuden más, darles garantías sobre deuda y vos podrías haber puesto el contrato de shock a funcionar bien. ¿Y sabes cuánto podías aumentar por mes la tarifa? 5,6% mensual. ¿Sabes que no se hubiera enterado nadie? Y no tenés el despiole que tenés hoy por culpa de alguien que lo hizo de manera incompetente. Pero es lo que nos preguntamos todos, ¿por qué no fue de manera escalonada? Claro. Pero es que hay 13.000 millones de... hay 13.000 millones pero de... es que no se puede, hay gente que no puede pagar. Es una cuestión de índole técnica. Hay 13.000 millones de pesos que estamos pagando. Pero está bien. Pero de nuevo los que menos tienen. A ver, me podés... El precio del boca de pozo que pusieron... A ver, si querés te explico. A ver, un minuto. Te explico cómo funciona. Te explico cómo funciona. Un minuto, a ver. Graciela, por favor. Porque el precio de boca de pozo que pusieron fue alto. Del gas, decís, del gas. Eso se va a ver en la audiencia. Y también del petróleo tanto al del revés. petróleo como del gas. Eso lo van a tener que tanto explicar en la del audiencia. petróleo como el gas. Claro. A ver, cuando paga el pueblo hay alguien que se beneficia, ¿eh? Santiago, ¿me dejas Algún un lugar, punto? No es cierto que el precio del gas, por ejemplo, lo hayan puesto en un nivel alto. Básicamente pagamos 1/3 de lo que paga el resto de América Latina. Uruguay lo paga 5 veces más que nosotros. Brasil lo paga 6 veces más que nosotros. El problema acá es la cantidad de desequilibrio acumulada en el tiempo. Entonces lo que debería haber hecho Aranguren, porque Aranguren comete un error de amateur, que es cuando tu única herramienta es un martillo, te va a sorprender cómo todo se parece a un clavo. ¿Qué hizo? Le pegó todo junto al precio en un solo día, cuando lo podría haber hecho a lo largo del tiempo. Entonces vos fíjate esto, si vos lo hubieras hecho de esta forma que yo estoy sugiriendo, que además es una política de shock, a pesar de que los precios suben gradualmente, eso te hubiera permitido dos cosas. Si vos te querías quedar en el negocio, podías endeudarte para financiar ese déficit. Y si no te gustaba, vendías la empresa y venía otra que estaba dispuesta a bancar la transición. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que vos a lo largo de 12 años distorsionaste los precios, distorsionaste la estructura de capital que tiene que ver con esas empresas que hay, ¿sí? Pero como si todo esto fuera poco, cuando querés cambiar de golpe, mandás empresas a la quiebra y generás desempleo, que sumada a las regulaciones que metió en el mercado laboral el kirchnerismo de manera bestial, te vas a quedar con una tasa de desempleo enorme por un largo tiempo. Entonces, lo que tendría que haber hecho es hacerlo con cerebro y no, digamos, impulsivamente. A ver, Claudio, buenas noches. Por favor, Claudio, buenas noches. Se está olvidando de la recuperación. Claudio, buenas noches, estoy hablando capacidad energética. Buenas noches, ¿cómo te va? Un análisis puramente económico. Estoy hablando sí. ¿Cómo cayó esto hoy? En Cambiemos. Y cayó como una sorpresa. Yo creo que igual hubo un aviso, siempre lo hay. Los jueces cuando toman la decisión final, que fue creo que al filo de la medianoche o primeras horas de la madrugada, hoy temprano me parece que hubo un aviso de por dónde iba la cosa. Pero no era lo que filas abajo de Cambiemos se había comunicado, se esperaba algo un poquito más dulce para los oídos del gobierno. La cosa es que todos nosotros los que estamos escuchando vamos a pagar mucho más por el gas y por la electricidad dentro de poco tiempo. Entonces, es una discusión la que estamos dando necesaria, pero que va a durar 45 días, 50 días. No más, porque las audiencias, que son claves, y me parece que es el gran punto
de la Corte de hoy. O sea, la audiencia pública no es un trámite, no es algo menor, no es para cumplir, la hacemos después vemos, sino que es el único momento donde la sociedad, no solo a través de sus representantes, como hizo el otro día con Aranguren muchas horas, sino de sus organizaciones civiles. Recuerden el fallo del Riachuelo, recuerden lo que pasó con Bosques. O sea, ya la Corte hace mucho tiempo, eso tendría que haber sabido el gobierno también, viene dándole mucho oído a lo que dicen las organizaciones Ahora, civiles. el protagonismo hoy de la Corte, sí. Y otra ganadora es Gil Carbó, ¿eh? Atento. Totalmente, sí, es cierto. Santiago, un par de cositas. El fallo fue bastante más malo de lo que esperaba Mauricio Macri, y eso es preocupante porque ahora en el gobierno hay un debate interno acerca del grado de información que podía tener y la interlocución y el diálogo que puede haber con la Corte, pero fue un poco mejor de lo que podría haber sido. Esto decían hoy en el gobierno, porque podrían haber echado para atrás todo el aumento, eran 80.000 millones de pesos que hubieran puesto a la economía en jaque, y ahora están calculando que como son 4 o 5 meses lo que no se van a cobrar de aumento, serían unos entre 13 y 18.000 millones de pesos. Y ahora el gobierno quiere salir para adelante. Por un lado, está la tarifa del 500% para los no residenciales, que puede ser que haya muchos recursos de amparo y demás, pero la dramatización que hacía recién Brancatelli no tiene, digamos, mucho sustento, porque los topes de 400% y 500% para no residenciales y 400% para residenciales fueron acordados con los gobernadores Mauricio Macri, Rogelio Frigerio y Aranguren, sentados con los 24 gobernadores de todos los partidos políticos, el PJ, los radicales, el Movimiento Popular Neuquino, que es provincia petrolera. Todos acordaron esos topes de 400% y 500%. Lo que pasa es que después no se cumplió y después el gobierno tuvo que dar marcha atrás y aplicarlos en serio. Pero esos topes estaban aprobados por los gobernadores. Perdóname, ¿Qué van a hacer entiendo ahora? por qué no tiene sustento. ¿Vos crees que no va a haber industria que van a tener que cerrar, que comercio que van a tener que cerrar, que hay gente que se queda sin laburo? No sé si van a tener que cerrar. Y vos sos un tipo inteligente, no sé creo si que si tenés un poquito de sentido común lo bueno, tenés si que me saber. querés que conteste, yo digo, Sí, pero no sé. lo que se había protestado antes eran aumentos del 1.000, 2.000, 3.000%. El 500% fue aprobado por los gobernadores. 500%. Fue aprobado por todos los gobernadores. ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno? Esto es información. Ahora se viene un salto hacia adelante, una convocatoria a todos los gobernadores, a los sindicatos petroleros, a todos los sectores involucrados, para armar un plan federal tarifario y de energía. Es lo que tendría que haber hecho el gobierno hace 5 meses. Claro. Bueno, pero para eso llamaron a los exsecretarios de energía perdóname. y van a convocar a los gobernadores. Esa fue una pregunta muy explícita de un diputado de mi bloque el día que estuvo de Mendigur. Aranguren. Sí. El diputado Juan Brugue le preguntó respecto al mediano y al largo plazo. Y a nosotros nos sorprendió, está en la versión taquigráfica, el ministro reconoció que entraron sin un plan energético al gobierno. Es muy grave. No dijo eso. Página 137 de la versión taquigráfica. Así. Está recortando. Textual. No recorto nada. Sí, y está te invito a que leas la versión taquigráfica. Sí, yo estuve ahí. No teníamos un plan energético. Dijo que no había datos. No, porque eso también lo dijo en otro momento cuando tuvo que entonces explicar. asocia las cosas. No, fue en otro momento cuando no pudo explicar los costos de la tarifa. O sea, en su participación claramente dijo que entraron al gobierno sin un plan energético. No es cierto. Y que lo iban a construir a partir del acuerdo con los gobernadores y con el Consejo Consultivo que iban a armar con los ex secretarios de Energía. O sea que hasta aquí estamos en esta situación. Ahora, Alicia, además por favor, de, perdóname, las Sí. inhabilidades éticas que tienen los funcionarios del área de energía, ¿no? Que ese es otro capítulo. Ética, sí. Buenas noches. Yo estoy escuchando todo esto. A mí lo que me hace pensar es, espero que le vaya bien con el blanqueo. ¿Por qué? Por la plata. Sí. Es una hora que te preguntando la plata. Hay un tema fundamental. No solamente el dinero que cuesta, sino que a los ojos de los inversores externos, ¿cómo quedamos otra vez como país? ¿Quién va a venir a invertir acá? Por eso digo yo, cuando yo asumo, y ahí le veo, y sigo insistiendo, que yo no lo puedo votar porque mi domicilio está en Córdoba, pero lo hubiera votado a Macri, sigo insistiendo que Macri llega al gobierno con un 49% en contra. Tendría que haber llegado con un programa, no solamente energético, sino en general,
de saber que tiene que sacar medidas que sean razonables. Han sacado medidas que son irracionales. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que liberar el mercado paulatinamente, el mercado de cambios, paulatinamente. ¿Por qué? Porque si yo libero el mercado, tengo que controlar las variables que se me van a ir. En este caso, lo mismo. Si yo libero tarifas, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Cómo se va? Yo lo comentaba en broma antes. Digo, yo suerte que no pagué la factura en Córdoba. O sea que no la pagué. Pero a mí me llegó 5.000 pesos de gas. En una casa que está vacía. Estaba cerrada la casa. 5.000 pesos en una casa que no está. Sí, buenas noches. Sí, bueno, mira, yo creo que hay que poner un poco en contexto lo que está pasando. Se habló muchísimo de las tarifas, pero la verdad es que para la Argentina no es el principal problema. Ahora lo estamos viendo como el principal problema, pero hay que entender que todo este tema que estamos discutiendo acá es el 0,2% del PBI. Cuando el déficit fiscal es el 7% del PBI. Con lo cual hay que entender que esto que hizo el gobierno, que fue empezar a subir con todos los problemas que tuvieron, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, para mí el fallo de la Corte fue muy bueno, en el sentido que puso un equilibrio en el tema muy razonable. Creo que para el futuro es muy bueno que se muestre la independencia de los poderes. Creo que es muy bueno para las reglas de juego para los inversores extranjeros. Empezar a ver que la Argentina empieza a funcionar con institucionalidad. Me parece, pero muy bueno, realmente me parece importante. Ahora, creo que hay que aprovechar las audiencias públicas para convocar no solo a los gobernadores, yo convocaría a los exsecretarios de Energía, que son los que saben del tema. No, están convocados. No, por supuesto, pero te quiero decir lo siguiente. Lo que no entiendo es por qué, si había una pregunta, ¿por qué si Macri había firmado el acuerdo con los exsecretarios de Energía, no los usó? Totalmente de acuerdo, porque yo lo vengo insistiendo y creo que la última vez que estuve aquí dije lo mismo. Es una lástima que no convoquen a los exsecretarios de Energía porque no es cierto que no se había anunciado el problema. Mucha gente, y nuestra fundación también lo hizo durante muchos años, hicimos incluso un video mostrando que la Argentina iba a terminar con una crisis energética importante. Totalmente. Ese video hace unos años lo vieron 20.000 personas. Ahora lo volvieron a ver 360.000 personas, porque ahora la gente se da cuenta que es un problema. Pero los economistas sabíamos que esto era un problema hace muchísimos años. Entonces ahora viene la solución del problema, con lo cual yo no estoy triste. Creo que al revés. Creo que ahora estamos empezando a solucionar los problemas. El problema es pensar a esto solamente como... Pero digo, por favor, el problema es pensar esto solamente como la variable de la tarifa de luz y de gas. Yo creo que lo que no ve el gobierno es que subió todo. Pensemos en la calidad de vida de la clase baja y de la clase media. Tenía una legitimidad enorme. 7 de cada 10 personas en la Argentina decían el kirchnerismo hizo las cosas mal, hay que hacer un ajuste como correspondía, tranquilo, con gradualidad. Dijimos recién, 1.400% de inflación en lo que fue el kirchnerismo. 40% subió solamente en el área metropolitana la luz. Entonces, había que hacerlo, pero despacito. ¿Pero qué pasó? Vos tenés 400% de un saque de los dos, más 100% de colectivo, más 100% de tren, más 70% de leche, más 60% de pan, más 30% de prepaga. Y, Santiago, una familia que gana 20 lucas entre los dos, la mataste. No, lo que creo que es fundamental acá, que los que están trabajando en el gobierno y los que estamos en la Cámara de Diputados, somos y senadores también, personas de buena fe. Y estamos trabajando y estamos tratando de sacar este quilombo que nos dejaron adelante. Quizás con un paso para adelante, un paso al costado, etcétera. Lo que sí creo que es importante es que muchas medidas que sacamos son muy buenas y las sacamos en consenso. Tomamos medidas incluso del Frente Renovador, del Partido Justicialista, del Frente para la Victoria. Entonces, eso es importante y como bien decía acá Echevarne, es importante saber que hay inversores que están viniendo. A pesar de todo lo que ustedes dicen, hay muchos, hay gente de la óptica, hay gente de Caja de Ahorro de la Vivienda de Alemania que van a venir, por ejemplo, van a venir en septiembre acá. Entonces, lo que sí necesitamos es darle confianza a la gente, vitalizar a la clase media también, darle ánimos para que siga y realmente cuidar a los más vulnerables. ¿Usted invertiría si fuese una empresa extranjera de este país? ¿Qué variables positivas le da? Hoy, ¿qué ven? Si analizan el país, ¿qué ven? Como para invertir. Yo no creo capital humano de excelencia. ¿Por qué hay afiches en Capital que agradecen las pequeñas y medianas empresas a la ley PYME? ¿Puedo responder una cosa? A ver, un minuto. Escuchen lo que decía Luis Juez, de Ecuador, ¿no? Esta juez. Con respecto a este tema. Escuchamos.
La fiesta de un montón de ladrones. Luis Juez disparó durísimo contra el kirchnerismo, al cual le cargó la culpa del tarifazo. Yo no creo que la gente tenga que pagar ese esfuerzo en una sola cuota. Eso es decir, más o menos el tarifazo es impagable. No es que uno no quiera, no se puede. Hay que buscar la forma, hay que ser inteligente. La gente quiere acompañar a este gobierno, sabe que tiene un gobierno decente, que está haciendo las cosas bien, pero no no poder recomponer la materia energética de 12 años de choreo en la Argentina en una cuota. La gente quiere que este gobierno le vaya bien, pero también quiere que lo entiendan de que no puede hacer solamente el esfuerzo lo que lo vienen haciendo siempre. El problema, en la Argentina deberíamos ser mucho más inteligentes cómo miramos la realidad. Es cierto que hay que tarifas irrisorias en el conurbano bonaerense y en la capital federal, pero esta no es la realidad de Rosario, de Córdoba, de Mendoza. Nosotros pagamos luz, agua, gas como si fuéramos del primer mundo y somos del cuarto. No hay que darle motivo para que estos tipos que nos robaron, que se enriquecieron y que hoy se nos cagan de risa, tengan motivo de seguir hablando de la justicia social. Tenemos que entender que estos tipos no pueden seguir teniendo parte del discurso para su relato mentiroso. Entonces hay que tener una mirada mucho más comprometida con lo social, comprometida con la realidad. Digo que se quieren hacer las cosas y se explican mal, y hay voluntad y se cuentan de la peor manera. No alcanza con hablar de la tarifa social, porque mucho de todo impacto lo termina pagando la clase media, que es la gente que le fuimos a pedir el voto para este gobierno. Y hoy te dice, loco, pero vos me pediste que lo votaran, y mirá lo que me pasó con la cuota del colegio, con la obra social, aumentaron 4 o 5 veces los precios, se cubrieron las espaldas, el sector de supermercadistas. Es muy injusto porque la gente que sufrió 12 años de relato mentiroso tiene que pagar una fiesta en la que no participó. Esto fue con usted, señor, sí. Central lo que dice hoy Luis Juez. Con esto, ¿no? Que un poco viene a contrarrestar el discurso que yo entiendo del amigo Branca, yo lo quiero un montón. Por la duda quiero decir que los últimos 4 años no creció una sola empresa, no se generó un empleo nuevo, la inflación fue galopante, teníamos que pedir permiso para comprar $500, el déficit fue el más grande de los últimos tiempos. El punto es que si vos no tenés sensibilidad social como plantea Juez, y yo creo que al gobierno le falta olfato, le falta calle, saber qué pasa en la sociedad, vos generás este discurso que es muy entendible para la gente que necesita llegar hasta fin de mes y decir, che, bueno, pero estoy peor que antes. Entonces, ¿no será que los otros, los que decíamos que eran chorros, que los vimos con los bolsos? Porque no decíamos, los vimos con los bolsos. Bueno, pero yo estaba un poco mejor. Esto es lo que filosóficamente Cambiemos tiene que entender. Tiene que gobernar para las mayorías y entender que la planilla de Excel es un recurso, pero no todo el recurso para hacer política. El ministro Aranguren, los jefes de jurídica la verdad que no tienen la menor idea de lo que pasa en la calle, porque los técnicos que venían a explicarnos cómo se hacían las cosas no pudieron diferenciar. Ahora, pero explícame esto, Graciela. Sí. ¿Cómo gente que, supuestamente un gobierno de CEO, gente dedicada a las empresas, con mucha cintura para los negocios, puede cometer semejante desprolijidad? Es una cuestión que tiene que ver con números, con un estudio de la situación, que no sé si es tan complicado para gente que venía haciendo eso o no. ¿Te puedo contestar yo? A ver si, Alicia, a ver. Pues ella se ríe, sí. La diferencia, discúlpame, Graciela, pero la diferencia es que el CEO habla de economía y el ministro de Economía habla de política económica. Esa es la diferencia. La diferencia es que no tenemos o no hablamos de un programa político económicamente. Estamos hablando de economía, de variables económicas que forman parte, es un componente de este programa político. Le falta la pata política, como dijo una vez Aldo Piñanelli. Sí. Yo no tengo nada contra los CEOs. Y me parece que es interesante tener un gobierno de gente inteligente, con experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Puntualmente en el área de energía hay cosas que no se pueden explicar. Ahí se preguntaban recién por qué no se convocó a los ex secretarios de energía. Si vos lees con cierto conocimiento la documentación que produjeron los secretarios de energía, claramente hablan de precio y tarifa. Y el precio no es un tema menor. El precio es el negocio. Claro. El precio que se justifica en lo que se le paga a la Patagonia es el negocio. Y este señor, que es el ministro de Energía, tiene acciones en una empresa que se ve beneficiada, que no produce, no va a la Patagonia y hace una excavación y saca el petróleo y emplea gente para hacer este trabajo. Este señor se dedica a tomar cuando ya la tiene la refinación, vende, compra, etc.
Entonces, hay una gran incompatibilidad. Nosotros le cuestionamos incluso en el propio recinto al ministro y en su propia cara 2 decretos que el ministro sacó. Uno que está vinculado con la importación de gas, en el cual se vería beneficiada en caso de que se pusiera, porque todavía no se ha puesto en funcionamiento el decreto, la empresa Shell. Y el otro que está vinculado a las energías no renovables, en donde claramente se está beneficiando a las empresas extranjeras. Más allá que las empresas locales en esa materia son pocas, son escasas y no tenemos una alta definición en el tema de energías no renovables, fundamentalmente las eólicas. O sea, las incompatibilidades de los CEOs, lo mismo sucede con el señor Tesano, que es el señor que está en el Enargas. Ese señor viene de una empresa, se sentó ante los diputados y les dijo, soy un hombre de la industria. Y después, tras cartón, planteó que la audiencia era un instrumento del Enargas, era un instrumento de trabajo del Enargas. O sea, esa es la concepción que tiene un CEO de una empresa. Entonces, cuando nosotros los cuestionamos, ellos dicen, nosotros nos vamos a exceptuar de actuar cuando vengan nuestras empresas. Pero si el señor Aranguren le pone el precio al gas y al petróleo, indudablemente su empresa Shell, en la que él tiene las acciones, se ve o beneficiada o perjudicada. Señor. Si creemos que con este fallo de la Corte y con las audiencias públicas vamos o se va a resolver el tema de la tarifa y el gobierno cree que así lo va a modificar después de las audiencias públicas y no decide cambiarse la estructura tarifaria distorsiva que viene acumulándose, insisto, con marcos regulatorios viejos y con políticas de subsidio viejas y distorsivas, no, cada vez que tengamos un aumento tarifario vamos a estar con esta discusión. Hoy los servicios públicos en la Argentina tienen 42% de carga impositiva. A ver, de 1.000 pesos, 400 pesos se absorben en carga impositiva. Es una distorsión enorme. No existe en ningún país del mundo. Por lo tanto, es lo primero que tenemos que ver. Porque el que paga servicio, paga impuestos. Nosotros tenemos usuarios contribuyentes que pagan a través de los servicios públicos impuestos. Esto hay que resolverlo. ¿Dónde van esos impuestos? Al Estado. Al Estado. Por lo tanto, digo, nacional, provincial y municipal. Además, perdón, termino la idea. Fondos compensatorios. Ese 42%. Exacto. Sí. Además, ha habido una política de sobre los servicios públicos, a ver cómo me subo. Porque como el usuario lo paga, porque no quiere que le corten la luz ni el gas, ¿qué hace? Ponemos el impuesto al fondo tal. Lo cargamos en el gas. El impuesto al fondo tal, el municipio tal, la provincia tal, ingresos brutos. Es decir, hay que resolver la estructura tarifaria, si no vamos a seguir discutiendo. Cada aumento de tarifa vamos a tener la misma discusión. Las empresas ganan, invierten, pagan, no pagan. Es una vieja discusión. Estamos con una estructura tarifaria vieja. Sí, yo digamos, y viene con lo que estaba diciendo Mondino y me viene de bárbaro. Digo, que es esto de que van a venir las inversiones a partir del fallo. Digo, yo creo que el fallo ayudó al gobierno porque se mandó un macanón, le sirve para corregir, pero yo no soy optimista con que vengan inversiones. Y voy a explicar por qué. Terminé de decirlo. Digo, a ver, el primer punto tiene que ver con los impuestos. La carga fiscal que tiene Argentina hace que este país sea inviable. De hecho, somos esclavos tributarios de la corporación política. Digamos, con lo cual, vos metés un mango acá y es una picadora de carne. No sale nada del otro lado. Ese es el primer punto. Socio del Estado. No. Peor. Sos esclavo del Estado, no socio. El segundo punto tiene que ver con el capital humano. No es cierto que el capital humano en Argentina es bueno. El tema no es para impuestos, ¿de a dónde van? No. Sí, también son las dos cosas. Pero digo, esa es una discusión más larga y más conceptual. El tamaño del impuesto es el problema. Argentina es un infierno fiscal. Sí, exacto. Hay que comprender. Son los 5 países que más tributan Sí, pero cuando vos limpiás la parte de la economía negra, somos los campeones del esclavismo fiscal. El segundo punto que quiero hacer es el tema del capital humano. No es cierto que tenemos buen capital humano. ¿Sí? Argentina en las pruebas PISA es un desastre. ¿Sí? En América Latina es el 7º país. Es decir, de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo, somos 7º en América Latina. Con lo cual, capital humano, tampoco. Un desastre.
Y lo peor de todo, y por lo cual no va a haber inversiones, es por la fiesta populista esa que armaron el otro día en el Congreso los legisladores frente al secretario de Energía, o ministro de Energía, que verán que para mí no me cae simpático. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijiste? Fiesta populista. La fiesta populista, sí, exacto. Donde todos a ver, ¿quién decía algo más irracional? ¿Sí? ¿Qué es lo que... El tipo que tiene que invertir y dice, a ver, si yo miro ese espectáculo dantesco, ¿sabes cuál es la sensación que tengo? ¡Qué vergüenza! Que Sodoma, ¿sí? Era el paraíso. Es decir, porque todos los que estaban ahí son futuros sodomitas, ¿sí? De los que van a invertir en el futuro. Porque cuando vos vas a invertir... vos acá en este país? ¿Sabés qué? Mi pasaporte grita que me vaya de este país. Porque con esta corporación política, ¿sabés qué? Destruyen el capital. ¿Y sabés qué? Me están volviendo pobre. Es decir, entre el kirchnerismo que destrozó capital como nunca en la historia, ¿sí? Porque es el peor gobierno de la historia. Porque nunca en la historia argentina se destruyó tanto valor como durante el kirchnerismo. Más, toda esa fiesta, ¿sí? Digamos, de sodomitas ahí, donde, ¿sabes cuál es el aspecto? Que voy a venir y me van a matar impuestos. Es decir, fíjate el tema del blanqueo. Ahora vos vas a blanquear y quiero ver si vas a blanquear algo. Porque cuando venga otro... No, es así. Soy es puro cuchillo. A ver, por favor. Un médico a la derecha. A ver, el tema es el siguiente. Vos vas a traer, digamos, están tratando de seducir que alguien venga a traer plata. Que, ok, este gobierno te dice, no, yo no te voy a hacer nada. Pero fíjate lo que está en el Congreso. Cualquiera de esos que te van a suceder, te puede romper la cabeza. A la clase política de mierda que tenemos. A ver, una idea. ¿Cómo la suplantamos? Porque tu discurso es un discurso totalitario. No, disculpame, todo lo contrario. Mi discurso... Es un discurso liberal economicista totalitario. Mi discurso que querés sacrificio de la gente, no esfuerzo. Eso no es cierto. Eso es necesario. Eso no es cierto. Mira, a ver, yo lo sigo a ustedes y leo los documentos. Primero, te voy a explicar algo. Sí, porque, cómo no, a ver, con mucho gusto. yo soy libertario y te voy a explicar qué es el liberalismo para que no digas la burrada que dijiste. Para un poquito. No me insulté, para un poquito. Yo no te insulté. Sí, porque me acusaste totalitario y me estás insultando. Entonces, es político lo que te estoy diciendo. Vos es un insulto. Un liberal economicista. A ver, yo te no sos un liberal griego. A vos no me vas a decir totalitario y te voy a explicar por qué. Con respeto, el liberalismo, para que aprendas, a ver si aprendés. A ver si aprendés. Escuchame y aprendés. Escuchame y aprendés. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. ¿Cuál es? ¿De Álvaro Alzogaray? ¿El de Caballo? ¿Cuál es? ¿El de Caballo, Alzogaray? Poneme ejemplo. No, señor. Es Hayek, es Milton Friedman. Es Adam Smith. A usted sí le va a dar un bobazo. No, a mí bobazo no me va, pero tampoco que me pase por arriba. Ese sistema que vos reprobás, a ver, es el que hizo la Argentina rica. A ver, y que un minuto, está todo cerrado. Yo la verdad que quiero hacer un programa con perro, ¿viste? Una cosa más para la familia. A ver, segundo. Señores, basta. Señor, es un programa de televisión, por favor. Nos tranquilizamos un poco. Con respeto y educación. Señor Barlet, estoy hablando. Con respeto y educación podemos hablar y tratar todos los temas. Si quieren discutir bien, con respeto, manteniendo los tonos, cerra, por favor. Volví a este tema. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Con lo cual, no me puedes endilgar una dictadura. Es el proyecto, digamos, de Juan Bautista Alberdi que nos llevó a ser el quinto país con el PBI per cápita más grande del mundo antes que empezara el experimento populista. Hoy, después de 70 años de populismo, ¿sí? Nuestro PBI per cápita oscila entre el número 50 y el 70 según cómo se mueve el tipo de cambio. Es decir, el populismo nos ha empobrecido. Para que te des una idea, ¿qué te parece Japón? Japón en el año 70 tenía un PBI per cápita más chico que el nuestro. Es decir, todo el mundo se desarrolló. No existe en la historia de la humanidad una decadencia tan violenta como la que generó el populismo peronista. ¿Puedo decir algo? Luis Juez, en el informe que vimos hace un ratito, incorporó a la discusión algo interesante. Perdón, Carlos, algo interesante. Los radicales también. Carlos, perdón, Carlos. ¡Cálmate! Juez incorporó a la discusión algo interesante que yo creo que se debería discutir en la audiencia pública, que es la corrupción dentro de la matriz energética. La Auditoría General de la Nación dijo que se importaron 513 barcos
con sobreprecios del 20%. Multiplicá 20% sobreprecios por los 513 barcos y te vas a dar cuenta que eso afecta a la matriz energética. No es la valijita de López, con todo respeto. Hay un barco fantasma que nunca llegó a la Argentina. No se sabe, nunca llegó a la Argentina. Debido contrató una empresa española, se llama Contractor Consulting. La empresa hacía hornos industriales. No es joda, te estoy hablando en serio. Sí. Hornos industriales. Era para traer gas licuado de Rusia. El barco nunca llegó a la Argentina y el contrato se firmó por 57 millones de dólares. Esto es un ejemplo. 57 millones de dólares a la escala energética es poco. Del negocio que pero si se van perdiendo barcos todo el tiempo y los barcos que vienen con sobreprecios, más todo el tema del fideicomiso con Venezuela por el fuel oil, bueno, ese tema me parece que estuvo pendiente el otro día en la discusión. Ahora, Graciela, y tiene que tocarse. Y toda la gente que está del otro lado que está viendo el programa quiere saber, bueno, qué va a pasar de ahora en adelante, porque acá se discuten muchos temas, pero la realidad es una que tiene que ver con la boleta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sigue la cosa? Creo que alguien lo definió. O sea, esto se tiene que pagar. Acá está la boleta. Esto, digamos, al que pagó de más, esto, digamos, se te descuenta la plata. No, el gobierno va a cumplimentar la audiencia pública, seguramente va a tener que esforzarse mucho más en trabajar para determinar los costos empresariales, para ver esto que está planteando, que también lo plantea respecto a dónde fueron a parar los subsidios. O sea, cuando uno discute los subsidios, siempre aparece la gente. Y vuelvo a poner foco en eso. Siempre aparece la gente, siempre aparece el porteño como el causante de todos los males. Y en realidad esos subsidios fueron a parar a manos de las empresas. Entonces tienen que aparecer las inversiones que correspondían que se hicieran por contratos, tiene que aparecer la expansión de redes, etcétera. ¿A dónde fue la plata? Eso tiene que aparecer. El ministro, cuando vino a la Cámara, dijo que esa documentación no la encontraba. Por eso la crítica nuestra a la falta de una documentación probatoria seria para establecer la tarifa. ¿Esa información, ahora, Graciela, la tiene el ministro Aranguren? ¿Sabe el destino de los subsidios? No. ¿O les Él mintió? dijo que esa documentación no la tenía, que incluso es más, no había documentación. Mencionó que, y lo hizo público, y le agradeció a Kicillof, porque Kicillof había ido en 2 oportunidades a trabajar con él en lo que fue la transferencia del ministerio, pero que muchas áreas del Ministerio de Energía no tenían la documentación. Yo puedo dar fe que 2 semanas antes empezaron a llevarse cajas y cajas. ¿2 semanas antes de qué? Del 10 de diciembre. Del 10 de diciembre. Empezaron a triturar tanto papel que hubo una foto, no me acuerdo si no fue Clarín que sacó la foto. Entonces, ¿sabés qué hacían? Se llevaban todo desde el garage, porque el Ministerio de Hacienda tiene esa suerte que vos podés entrar en garage y no te ven salir, y cargaban autos y con las trituradoras para seguir triturando afuera. En el caso del Ministerio de Energía, el área de Julio De Vido, les creo que no les dejaron información. Eso no justifica lo que estamos hablando. Pero ella está diciendo otra cosa. Graciela está diciendo algo muy importante. Pero de todas maneras, de todas maneras, es cierto que en energía, con el buen trabajo y las advertencias de los 7 ex secretarios de Energía, tenían información. Y es cierto que los economistas venían alertando sobre esto. En ese punto te doy la Pero derecha. hay otro tema que me parece importante. Perdón, Graciela, lo que vos estás diciendo, me parece que no se está pudiendo plasmar o transparentar, es que las empresas, ya no es la corrupción del gobierno solamente, es que las empresas tienen que explicar qué hicieron con los más de 100 millones de pesos diarios que recibieron en subsidios. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno hoy te dice que la matriz energética colapsó, que no hay más gas, que aunque pudiésemos importar más, no están dadas la infraestructura para poder traer el gas a la Argentina. Las empresas no invirtieron en estos años. Lo que hay que explicarle a la gente es que no es solamente responsabilidad de que si el porteño pagó poco y el otro pagó mucho y que si la tarifa social o la garrafa. Es que las empresas recibieron la plata porque el gobierno se la pagó en subsidios. Las empresas tienen que explicar ¿qué hicieron con el dinero? Las empresas, ¿sabes qué dicen hoy? Pero en la audiencia pública no van a poder decirlo, como lo dicen los periodistas. Que el 80% del dinero de los subsidios lo gastaron en salarios. Esto dicen hoy las empresas para justificar dónde pusieron la plata. Pero cuando van a la audiencia pública, y acá Eduardo va a saber abundar mejor en detalles porque era parte de lo que él hacía cuando era defensor.
el esquema de la audiencia pública es, y que incluso ese decreto que me adjudican y que yo no firmé, lo dice claramente, le daba 120 días ese decreto a las empresas para que hagan todas las presentaciones de los requerimientos de aumentos, porque en este sistema se maneja de esa manera. La empresa pide el aumento y tiene que justificarla en los costos y en lo que hizo. Con esa documentación que luego se consolida, se va a la audiencia pública donde la empresa explica de a una esos costos y públicamente con el gobierno se acepta en determinado porcentaje. Y de ahí algo que está diciendo, eso es la audiencia Camaño, es muy pública. importante. No hay una audiencia pública que tiene que cumplir el Estado. Varias. Tiene que cumplir varias en cada una de las cabeceras del Estado, de la nación, pero en donde además existen las de empresas. diferentes empresas. Pero ¿sabes qué es lo que yo creo ante la pregunta tuya que decía? ¿Cómo sigue todo esto? Un poco Claudio lo explicó. Lo que viene ahora es que va a haber una audiencia que no es vinculante y que va a determinar un aumento. El problema que se le plantea al gobierno es que con este tan mal manejo se le acotó la posibilidad de creer que puede fijar el precio que quiere. No solo porque hay un evidente germen social que le dice no vamos a creer en lo que vas a decir, sino que la Corte le dice hoy, por más que el amigo Mario Barletta diga que no, ojo la razonabilidad de lo que van a fijar. No lo digo yo, lo dice la Corte. No, lo dice la Corte, pero no me quiero pelear, Mario. Es letra y música de Ricardo Lorenzetti, que es una persona que quien conoce un poquito los fallos de él saben que los derechos del consumidor... Que van por ahí. Es su trabajo. Es el Entonces, Código Civil. ¿qué le dice? No es Lorenzetti. Pero le aseguro Después que vamos a leerlo. Sí, es otro santafesino. Sí, Maqueda. Es el otro santafesino. No, pero el tema es definir claramente, digamos, en este marco, para no crear falsas expectativas sobre la audiencia pública. Como bien decía la diputada, la audiencia pública se va a convocar con un objeto de audiencia. A partir de eso, las empresas y el Estado van a tener que poner información a disposición de los participantes, se accede a esa información y luego se discute sobre ese marco en la audiencia, con la información. Ahora, las audiencias públicas no pueden discutir de todo. Claro. Es decir, si se perdió un barco de gas licuado que no llegó, es un tema judicial que lo investigará un juez. Totalmente. No se va a debatir eso en la audiencia pública. La audiencia pública está acotada. Además, si hay varias audiencias, porque hay una sobre boca de pozo, transporte, cada una tiene. Lo que sí hay acceso a una información previa de la cual están obligadas las ¿Cuánto tiempo prestadoras. lleva? 20 días son. 20 días, 20 días antes de convocarla. Antes de convocarla. En ese periodo las empresas tienen que poner a disposición por qué es el incremento y el Estado también, y aparecer todos los elementos que hacen a los costos para que esto se discute en la audiencia y tiene que estar a disposición de los participantes. Pero recordemos Pero que en nadie octubre... tiene que creer que la audiencia pública se va a discutir, por ejemplo, la política energética. No. Es otro... Digo, esperen. no le creemos expectativas que después se van a ver frustradas. Todo el mundo opinó acerca del tarifazo. ¿Quién no podía faltar? Eve Bonafini, que dijo declaraciones como la siguiente. Habló de genocidio. A ver, la escuchamos. Es como un genocidio. Polémicas declaraciones de Eve de Bonafini contra Aranguren, el gobierno y su política económica. La madre de Plaza de Mayo redobla la apuesta. Tenemos derecho a opinar y si el presidente presiona, los pueblos también podemos presionar y poner en blanco sobre negro qué es lo que están haciendo. Tenemos derecho a protestar, a decir lo que pensamos, cómo defienden a su clase, cómo nunca están para nuestro lado. Es como un genocidio porque se matan de a poco, que es como un genocidio. La pobreza mata, la pobreza margina. ¿Vio la exposición ayer de Juan José Aranguren? ¿Qué le pareció? Es un tipo totalmente desagradable, nefasto, que no le importa nada. Un viejo de estos que amarrocan la guita. Al gobierno le va muy mal, está a los tropezones. Si no se asfalta el terreno, se van a hundir. Se hunden en sus propias mentiras, en sus propios inventos. Porque ellos inventan, inauguran no sé qué, que ya está inaugurado y hecho por Cristina. Vamos a hacer un hospital que ya está hecho. Pobreza cero, y estamos más pobres que nunca. La mentira es como una carretilla de mierda, como se decir, cae encima a la miércoles. Éramos pocos. Bueno, qué sé yo, Eve Bonafini fue la que propuso que sacamos la patada en el culo a los jueces de la Corte Suprema. Mañana va a celebrar esta misma Corte, estoy seguro, porque vamos, en esta River Boca. Claro, ¿qué situación queda ahora? Ahora la Corte va a ser independiente. Sí.
Digamos, la presidente que decía, me acuerdo cuando Rosario dijo, con una cautelar, con una lapicera y un coso sacan una cautelar, mañana va a decir que está bueno. Bueno, no hay que caer en ese amague. La verdad que me parece que hay que dar un paso en este sentido, que decir que Cambiemos hizo lo que tenía que hacer, decir vamos a respetar el fallo de la Corte, apretó los dientes, tragó saliva y tiene que hacer lo que hacer. Pero la verdad que yo la escucho a Eve y la verdad que le da como una cierta cosa. Me parece que cuando Eve habla de derechos humanos uno debe escucharle y callarse la boca. Cuando habla de política debe decir, no está en condiciones. Pero yo digo, el uso de vuelta a lo que decíamos el otro día, el uso de las palabras no es inocente. Eve no es Eve sola, Eve es todo lo que arrastra Bonafini. Ya usó la palabra Hitler, usó la palabra Mussolini, usó la palabra dictadura, ahora metió la palabra genocidio. Lo que quiero decir es, a las tiranías no se las critica, se las resiste. El derecho de rebelión, en ciencia, fuente ovejuna. Entonces, vos habilitás el uso de la violencia. Si vos decís, esto es un genocidio, esto es Videla, esto es Macera, vos decís, a la carga, porque se puede. Como vos tenés que rebelarte, resistir una dictadura, lo que estás autorizando, avalando es la violencia. Es muy peligroso lo que hace esta señora. No, yo no lo veo así. El gobierno comete muchos errores y muchas torpezas, pero celebra cuando habla Eve, o cuando habla Guillermo Moreno, o cuando habla Cristina Kirchner, porque desde el punto de vista de la imagen, de la comunicación, cada vez que surgen hechos como los de Mar del Plata, hechos como los de Eve Bonafini tomando un té con Cristina Kirchner diciendo no nos tengan miedo o queremos que nos tengan miedo. La justicia confirmó que fue un piedrazo, que se discutía que no había sido un piedrazo. Pero todo eso le genera una recuperación de la imagen al gobierno, porque la gente dice, esto no. Por lo menos el gobierno comete errores, comete muchas torpezas, pero de alguna manera se retracta, después la Corte lo corrige y demás. Entonces, creo que el kirchnerismo tendría que replantear su estrategia, ¿no? Porque, sinceramente, Claudio, con este discurso... Me parece que todavía estamos hablando del tema tarifas, nos está llevando mucho tiempo, acá están faltando plata para pagar, nos está faltando gas y de eso no hablamos nada. ¿De dónde lo vamos a sacar? Porque acá se ajusta por precio o por cantidad. Y 2 pesos más, 1000 pesos menos, hay mucha gente que queda por el camino, empresas, yo estoy de acuerdo con eso, hay que tener mucho cuidado con la producción, con la incipiente, los brotes verdes de la recuperación que se están dando en pequeñas empresas y por ahí un tarifazo puede congelar de vuelta eso. Y después falta tiempo. Falta tiempo también porque hay muchas cosas que todavía hay que discutir. Hay instituciones que empiezan a caminar después de mucho tiempo que estaban paradas. Lo de la Corte hoy lo vemos como una cosa extraordinaria cuando no debería serlo. Las audiencias públicas, nos enteramos que desde que Eduardo dejó esa silla no tenemos defensor del pueblo, que es una figura importantísima, clave, creada en la Constitución del año 94, junto con otras instituciones que todavía no existen. O sea, tenemos que caminar muchos caminos juntos. Al mismo tiempo. Es importante que la Corte haya incluido en su fallo precisamente la necesidad de la designación del defensor del pueblo. Es muy importante. Vamos al próximo informe que tiene que ver con Amado Vudú. Complicado ante la justicia, finalmente tiene que ir a declarar por una causa muy sensible. La causa más sensible que es Chicone. Lo vemos. Vudú a un paso del juicio oral. El fiscal Jorge Dilello pidió que la causa Chicone sea elevada a esa instancia. El ex vicepresidente se encuentra cada vez más complicado con la justicia. Amado Vudú a juicio por la causa Chicone. Es el dictamen que firma el fiscal Dilello con el pedido de elevación a juicio de Amado Vudú. No tenemos mucha gimnasia en nuestro país de casos de corrupción que llegan a instancia de juicio oral. Un vicepresidente está ya casi en el propio juicio oral, donde la ciudadanía va a tener la oportunidad de conocer cada detalle del caso. Lo lógico sería que esté preocupado. La Fiscalía explicó que tiene acreditado que siendo funcionario público, Vudú le compró el 70% de Chicone Calcográfica a Nicolás y Héctor Chicone. El escándalo Chicone se desata en enero del 2012, cuando la exmujer de Van der Broele sale a decir, bueno, Van der Broele está ferro de Vudú y se compraron Chicone. Yo hace más de 2 años que vengo pidiendo esta instancia para poder explicar la verdad y demostrar totalmente mi inocencia en cualquiera de las imputaciones que pueda hacerse. Esta es una causa que desde el punto de vista del accionar del juez en su intención y en su cabeza ya la tiene definida, como viene marcando todos los días en los diarios. Van der Broele, persona a la cual yo
no es conocido mío ni de la infancia, ni de la adolescencia. Todas las pruebas conducen a la relación entre todos los personajes. Las pruebas son contundentes. Como lo señalé, el negocio lo empezó Vudú a través de Néstor Kirchner, pero fallece Néstor Kirchner y la continúa Cristina. Un vicepresidente está ya casi en el propio juicio oral y bueno, la verdad que lo lógico sería que esté preocupado. En sus últimos tiempos, Vudú parece haber radicalizado su militancia kirchnerista, afiliación al partido Miles de Luis Delía, visitas a Milagro Sala y fuerte apoyo a Eve de Bonafini y CFK. Yo pongo lo de Eve en el marco de lo que también pasó con Milagro Sala. Me encuentro con una compañera que está pasando realmente un momento muy malo, muy injusto. La situación procesal de ella no tiene nada que ver con que esté detenida, creo que esto tiene que ver con la estigmatización del campo popular. Aguante Luis Delía, aguante Levita, aguante Cristina, aguante cada uno de los que están con nosotros. Acá no hablamos de estigmatizar, hablamos de la maquinita para hacer los billetes, sí. Exactamente. 172 millones de pesos ganó Amado Vudú, Iván den Broele y José María Núñez Carmona, su ex socio, a través de la impresión de boletas y de billetes de 50 y de 100, dice la justicia, no lo decimos nosotros. Era gracioso porque dice Iván den Broele, yo no lo conocía. Muy curioso también, porque le alquilaba el departamento y le pagaba teléfono, internet, cable. Ese era Alejandro Van den Broele. Las 3 instancias judiciales, Casación Penal, la Cámara y el juez Lijo, dicen que Vudú se quedó con Chicone, que lo usó Van den Broele como testaferro, que ganó 172 millones de pesos y que el gobierno impulsó la contratación de Chicone a través de la Casa de la Moneda y la expropiación de Chicone. ¿Te acordás que no saltó nadie? Fue la primera expropiación que no hubo ningún dueño que salte. Impresionante. Para limpiar las pruebas de Chicone. La cara ahí? Es un caso testigo igual. Sí. No, pero además ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Toda la saga del encubrimiento. En nombre de la soberanía monetaria, traer una ley al Congreso y hacer la expropiación de una empresa que imprimía billetes, que imprimía de una fábrica de impresiones. Y comprometer a toda una dirigencia política en la Cámara de Diputados y de Senadores a ser la tapadera del funcionario. ¿Pero cómo cae Vudú ahí? Después, sí, el tema del procurador de la Nación, o sea, Rigui, claro, que en una conferencia de prensa se pone y apunta y tira, voltea al procurador. Y la FIP, cuestiona... la FIP que le da un plan para que pague los impuestos a cantidad de años. 148 cuotas al 0,5%. Una cosa fenomenal. Mira, ahí usa la estructura corrupta. Era el sistema. De la misma manera que los subsidios, como muy bien apuntaba Graciela, se utilizaban bajo pretexto de decir, se los doy a los ferrocarriles, y pasó 11, se los doy a las empresas de electricidad y no teníamos luz. Este era el modo de apropiarse de una empresa, blanquearla, sacar el Congreso como escribanía, la FIP que le blanqueaba los impuestos y quedársela personalmente. Mira, Vudú me parece que es el paradigma de la ambición e inescrupulosidad de la política argentina. Nacido de la UCD, se hizo de la izquierda, se enriqueció como poca gente y terminó de esta manera, donde tiene que terminar en la justicia. Pero es el kirchnerismo, él habla de persecución. Sí, lo persigue la justicia porque transgredió la ley. Lo bien que hace la justicia. Pero no fue único. No era Vudú solo. Perdón, no era Vudú solo. ¿Cómo llega Vudú ahí? No confunde. Bueno, siempre en estrictísimo off the record la gente de Vudú decía que Néstor Kirchner le había dado la orden de quedarse con Chicone para la competencia que era Volt, que siempre Kirchner relacionaba a Eduardo Duhalde. Esto en la justicia no está. Lo que te estoy diciendo es lo que siempre dijo la gente de Vudú. Hablamos de la impresión de boletas y de los billetes de 50 y 100 y las boletas electorales. Pero lo que sí está en el expediente son las reuniones que tuvo Vudú y Núñez Carmona con los Chicones. Que ahí hay gente que va a tener que declarar en el juicio oral porque le prestó el teléfono a Amado Vudú, su expareja, entre ellos. Telefe, eFresh Market, Palacio Dujó, Hilton, Restaurant Vice. Todo eso se organizó con llamados telefónicos y Vudú y la gente muy cercana a Vudú o ex muy cercana a Vudú lo sabía perfectamente. ¿Sabés lo que se decía en ese entonces? Que en realidad recordemos que en el medio de estas transacciones muere Néstor. Y el problema es que ahí se desbanda porque eso fue claramente una indicación, dicen, ¿no? No lo podemos demostrar y no figura obviamente en el expediente, que fue una orden de Néstor Kirchner de adquirir Chicone. Y esto tiene varias explicaciones en ese momento, políticas y económicas. Al morir él, ahí
Vudú, con Van de Brul y qué sé yo, dijeron, me quedo con el negocio, porque cuando muere Néstor es como que se desbanda. Se desordenó todo. Claro, empezaron las desprolijidades, cada uno vio cómo hacía o se quedaba con algo, y ahí es donde hoy, lamentablemente, el kirchnerismo dice que a Vudú se lo persigue pero es un caso por haber testigo, enfrentado Santiago, a las corporaciones. FJP. Pero, perdón, Vudú, esa es la defensa que hace. La denuncia de corrupción contra Amado Vudú por la causa Chicone, que ya no es una denuncia, está a un paso del juicio oral, probablemente lleve un año este proceso, pero está confirmado, digamos, por eso llega el juicio oral que se cometió un delito, funciones incompatibles. Ahora, es un caso testigo de cómo funcionó el kirchnerismo con el tema de la corrupción. Vos fijate que por Chicone y por Vudú se cargaron al fiscal Rigui, corrieron al fiscal Rívolo, sacaron al juez Rafecas, y hoy Vudú habla de la estigmatización del campo popular y se refugia en los Delía, los Esteche, Sabatella, etcétera. Es un caso testigo porque yo quisiera ver cuando las condenas lleguen, si es que efectivamente será así, parece todo indicar por las pruebas que hay en el expediente que va a ser, ¿qué va a hacer el kirchnerismo con Vudú? Porque hasta hace 5 minutos en este mismo programa y en muchos otros nos decían que no, hasta que la justicia no diga, que nosotros si la justicia dice vamos a acatar los fallos, y sigan hablando de persecución. Vamos a ver qué hace. Santiago, hay que señalar una secuencia. ¿Por qué decías, por qué Vudú? Vudú empezó a ser el niño mimado del kirchnerismo cuando en el 2009 de hecho, hace un punto que te quiero marcar algo, la estatización, sí. Vudú fue tan meteórica la carrera en los primeros años, ¿no? De gobierno kirchnerista de Amado Vudú, que ya se hablaba de él como el delfín. El delfín, obvio. Claro. Era el candidato ANSES, Ministerio de Economía, era el vicepresidente, presidente. Fue designado vicepresidente para después poder ser presidente o candidato a presidente. Vos fíjate, este caso Chicone es hijo de la necesidad del kirchnerismo de hacer caja y de tener dólares. En el 2008 fue la 125. Tenían que recaudar y establecieron la resolución 125. Se armó un caos en el país y no la pudieron sacar. Como no pudieron, en el 2009 estatizaron las FJP porque ahí tenían también la caja. El famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy tiene varios miles de millones de dólares, lo querían. Vudú fue el ideólogo de eso y eso fue lo que le da el carácter de niño mimado de Néstor Kirchner, que lo empezó a respetar como un hombre con proyección porque le garantizó una caja feroz al kirchnerismo. Y popularidad. Y popularidad, claro, porque tomó todos los fondos de ANSES y empezó a dar créditos y demás. Después vino la crisis de las reservas, también por el mismo tema, los dólares y la caja. Echaron mano a las reservas para pagar la deuda. Después de eso, fueron a manotear Chicone, porque ya era tal la falta de efectivo, de caja, de flujo de dinero, que tenían que emitir, y con la Casa de la Moneda no les alcanzaba para emitir, porque además no querían salir del billete de 100 pesos, y tenían que emitir cantidades siderales de papel moneda, y entonces echaron mano a Chicone. Eso fue lo que le lleva al kirchnerismo. Muchos dicen, como dice Liliana, fue orden de Néstor Kirchner, a Vudú. En el medio de eso, después muere Néstor Kirchner, después de dar la orden, después la operación se hace a finales del 2011. Nunca le soltó la mano al kirchnerismo. Todo a Vudú, esto terminó. No. Sí, nunca. No, hasta el final. Lo que pasa es que la secuencia es así. Muere Kirchner, octubre del 2010, el negocio ya se estaba gestando. Cristina elige a Vudú como candidato a vicepresidente en 2011, porque si Cristina era reelecta, el plan original era que fuera Néstor Kirchner el sucesor de Cristina. Sí. Como no está más Néstor Kirchner, elige a Vudú, que era un delfín bonito, lindo, joven, con buena labia, con buen discurso. Y Cristina en ese entonces todo este desbarajuste termina en el cepo cambiario. Confiaba en Yo lo que digo es que coincido con Débora en una cosa fundamental. Primero, que llegue a juicio oral y que esto es una causa testigo. ¿Por qué? Porque yo creo que acá se va a demostrar y la gente va a tener en cuenta determinada metodología que puede tener espejo en otras. Entonces, lo que se va a poder determinar que esto fue generado a través de una matriz que se utilizó en distintas otras causas. Que llegue a juicio oral es importantísimo porque vamos a conocer, no va a estar dentro del expediente, que el expediente es cerrado, sino que va a estar a la vista de toda la gente que va a tener que pasar a declarar y demás. Igual no sería justo si hablamos del vicepresidente del kirchnerismo, no hablar de la vicepresidente actual, no la vicepresidenta de la Nación. La vicepresidenta actual que tiene dos cosas. Primero, la están investigando por el robo que se dio el otro día y está imputada. ¿Sí? El fiscal Marijuán
pidió imputarla para que se investigue el origen del dinero y además la ampliación de la denuncia para que se investiguen varias fundaciones. La Fundación Suma, la Fundación Gestal, varias fundaciones por parte del macrismo. Y después varios temas más respecto a Gabriela Michetti que tienen que ver con la pauta oficial que se le dio a la pareja, a Juan Tonelli, que el otro día lo mencionábamos. Aquí está Tonelli. 2 millones de pesos que le dio el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gestión Macri, antes de que Macri sea presidente de la Nación. Que ahí no habría delito, pero sí podemos discutir. Incompatibilidad. Sí, claro. Pero una muy chiquita, Santiago, muy chiquita. Acá se discutió mucho sobre un tema que era una herramienta que iba a facilitar la lucha contra la corrupción. La ley del arrepentido. ¿Qué pasa con la ley del arrepentido? Eso, ¿qué pasa? La tienen pisada los senadores. Y no va a salir. ¿Por qué? No va a salir. Entonces, ¿queremos cambiar la política? buscan. ¿Queremos realmente eliminar la corrupción? Bueno, Pero digamos, para señores cerrar con el periodistas, tema de cuando ustedes Gabriela están cerca de los Michetti, senadores, Barleta. pregúntenles qué pasa con la ley del arrepentido. En la Cámara de Diputados lo trabajamos, lo discutimos y lo aprobamos. Bueno, nadie en quiere ser Senado el próximo está denunciado. pisada. Bueno, nadie quiere ser el próximo denunciado, pero hay que decir dos cosas en relación con lo de Gabriela Michetti. Por un lado, la investigación tiene que ver con, sí, Johnny por un lado decía, en este caso no es ilegal, sino ilegítimo, pero lo de la fundación sí incurre en un delito porque hay una ley en la Argentina que obliga a bancarizar todo el dinero que se canalice a través de una fundación. Ella dijo que los 246.000 pesos, si no me falla el cálculo, el número exacto, era una parte para pagar gastos corrientes y otra parte era propio de la recaudación de la fundación. Eso por un lado, pero para hacer el paralelismo que vos recién marcabas entre la causa actual que tramita Gabriela Michetti por este dinero y la de Amado Vudú, yo quisiera decir que lo de Amado Vudú, recién hablábamos con Alicia del caso testigo, por eso te quiero decir esto. ¿Por qué es caso testigo además? Porque el caso Chicone y Vudú puso en evidencia la brutal manipulación que hizo el kirchnerismo con la justicia. Hoy la justicia está actuando, veremos qué dicen respecto del dinero de Michetti, si es ilegítimo, ilegal o no. Ahora, cuando quisieron investigar a Amado Vudú, Gil Scarbo, al procurador Rigui, que era un hombre recontra cercano a Néstor Kirchner, lo borró de un plumazo. Al fiscal que estaba actuando, a Rívolo, Gil Scarbo lo corrió. Y al juez Rafecas lo sacaron por el intercambio de mensajes de texto y de WhatsApp con uno de los abogados. Digo, esa es la matriz, la lógica del kirchnerismo respecto a la elección de la justicia. Cristina, tenés razón. Santiago, digo, lo de Vudú se tiene que investigar, tiene que ir a juicio. Está investigado. Por eso digo, se tiene que investigar todo en profundidad, tiene que ir a juicio y tendrá que cumplir con la condena si es que la justicia dictamina que es culpable. Pero también hay que ir e investigar a la vicepresidenta actual. Digo, no se está un poquito embarazada. ¿No está embarazada o no está embarazada? O sea, no hay un poquito de corrupción. O hay corrupción o no hay corrupción. Pero cuando nosotros hablábamos de como lo de Vudú era más grave y lo de Michetti. Cuando nosotros hablábamos de Vudú nos decías que eran operaciones de prensa, que no teníamos información. Déjame terminar la idea. Estoy diciendo, lo de Vudú es grave, lo de Pero ¿por qué no lo dijiste antes? Lo de Vudú es grave, lo de Michetti también. No es, lo de Vudú es más grave, entonces como lo de Michetti es menor, es insignificante al lado de lo de Vudú. Pero vos entendiste lo que yo dije, la manipulación de la Digo, justicia. Michetti tiene 700% de aumento en su patrimonio en un año. 700%, ¿eh? Aunque la cifra sea menor, porque no era lo mismo el patrimonio de Michetti que el de cualquier otro funcionario. Lo del novio, que le dieron pauta de una manera directa e irregular. Tercero, el dinero en la casa. Lo igual que Felisa Micheli, igual, lo mismo potenciado porque era más dinero. Con una fundación que no tenía ni siquiera empleados y tenía irregularidades por doquier. El cuñado también de Michetti, que ahora va a ocupar un cargo en los servicios de inteligencia. Por donde se laborde a Michetti hay cosas oscuras que no cierran. ¿Qué pasó con Rey? El actual vicepresidente. ¿Qué pasó con Rafecas? ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Saben ustedes la fiesta que organizó la fundación de Michetti? ¿Quién fue la organizadora? ¿Quién fue la organizadora? Esa es la diferencia. ¿Quién fue la organizadora de la fiesta que hizo Michetti con su fundación? ¿Saben? No echamos a nadie de la justicia. La mujer de un gran periodista que sabemos que fue donde ella va a aclarar. Digo, ahora entendemos el juego de la prensa y de este blindaje que hay para con la vicepresidenta. ¿Para qué quiero el último tema antes que me vayan todos nuestra compañera acá, Camaño? El tema va a ser el tema de, perdón, valga la redundancia, de los varones del conurbano, el fin. El fin a la a esos históricos. El Frente Renovar tuvo mucho que ver con esto. ¿Te quedás este último tema para cerrarlo, por favor? Dale. Fin a la de los eternos varones del conurbano. Importante para la democracia, mirá. Nada es para siempre,
Nada es para siempre. Adiós a los varones del conurbano. La legislatura de la provincia de Buenos Aires puso un punto final a la reelección indefinida de los intendentes. ¿Es el fin de una era? Se nos cuenta el mandato en curso como el primero. Tenemos una reelección y nos vamos todos a casa. Había personas que eran concejales y eran altos directivos en Guioma, en ANSES, en otros cargos, y cobraban doble sueldo. Terminarán los Pereira, por ejemplo, que llevan Florencio Varela desde el año 91, 6 elecciones consecutivas. Julio Pereira, Florencio Varela, 24 años en el poder. Nada es para siempre. Lo que fue el legado de Otacé en Merlo, intendente que era también del 91. Raúl Otaecé, Merlo, 24 años en el poder. Porque nada es para siempre. También está el caso de Descalzo en Ituzaingó. Alberto Descalzo, Ituzaingó, 21 años en el poder. Hemos visto, por ejemplo, a la mamá de Mario Ishi quedar a cargo de la intendencia cuando Ishi se fue de José Cepaz porque él la había puesto de primera candidata a la intendencia. Mario Ishi, José Cepaz, 13 años en el poder. Conoció San Isidro desde 1983 un apellido que no sea Pose a cargo de la intendencia. Primero Melchor y ahora su hijo. Melchor y Gustavo Pose, San Isidro, 37 años en el poder. Algo ocurrirá, tengo la sensación. El caso de Alejandro Granados en Ezeiza. Alejandro Granados, Ezeiza, 19 años en el poder. Una carta marcada, un buen signo del sol. El único intendente que conoció el municipio de Ezeiza, Granados, que además tiene a toda su familia, y tiene el hotel, y tiene ahora va a tener el juego, y tiene el club de fútbol Tristán Suárez. Se forman como pequeños feudos familiares. El espíritu de la ley no es prohibirle a nadie ocupar un cargo. Si vos crees que andás mal, el pueblo mismo no te va a dar una patada en el traste y te va a sacar. Cuando uno le va muy bien en la gestión, la gente va a esperar un periodo y lo va a volver a votar. Pero me parece que el limitante es el pueblo argentino. ¿Qué nivel de consenso tuvieron? Grandísimo, salvo un sector del kirchnerismo duro que se opuso con argumentos que también son graciosos. La sociedad se ve de debate nuestro más amplio, donde esto era un parchecito con todo lo que implica la reforma política. Creo que no es el momento, porque la verdad que la agenda que hoy tiene la gente, el tarifazo, ¿no? Que no te alcanza para comer, los despidos de los obreros. Hoy a nadie le importa si es reelegido el intendente o no. Esto es claramente un acto que contribuye muy fuerte tanto para el presente como para el futuro. La legislatura de la provincia de Buenos Aires sigue siendo un pozo negro de dinero al servicio de la política con el cual nunca nadie se quiere meter. Bueno, muy importante, por favor. Sí, ahora voy, diputada. Te escucho, Graciela. La verdad es que Sergio viene trabajando este tema desde el año 2013 con los legisladores provinciales que nosotros tenemos. Cuando asume la gobernadora, formó parte de los acuerdos. Vieron que a veces en la política se miran los acuerdos como cosas nefastas. Bueno, creo que nosotros en ese sentido intentamos instalar una manera de hacer política en la que sobre la mesa podamos llegar a acuerdos que nos permitan lo que nosotros pensamos que es importante para la sociedad ser compartido por el resto de las fuerzas políticas. Y esto es lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que el acompañamiento... Nadie puede estar en contra de esto. Sí, pero hubo gente en contra. El Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria votó en contra. Pero algunos dirigentes, común, no todos. Es muy interesante porque creo que va a significar un cambio muy importante en la concepción del poder y la política en la provincia más grande y más complicada que tiene nuestro país. Nosotros tenemos que resolver el tema de la provincia de Buenos Aires para poder resolver la Argentina. Y esta manera de ver la política y de hacer política en los acuerdos, más allá de las destempladas voces que se escuchan de algunos personajes que quieren ser mediáticos, forman parte de los acuerdos que venimos llevando adelante con Cambiemos, con el bloque justicialista, en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde con estos acuerdos
llegamos a una ley PYME, que fue producto, digamos, legislativo nuestro, pero que fue acompañada y formó parte de los acuerdos. Autopartes. Llegamos a un tema muy importante, que es el tema de recuperar los activos de la corrupción y de los delitos complejos, la ley del arrepentido, la ley de las autopartes. O sea, esto era algo que no ocurre o no ocurría cuando había mayorías parlamentarias. Porque lamentablemente cuando hay mayorías parlamentarias, la agenda la impone el Poder Ejecutivo. Pero ese es el Parlamento que tenemos hoy. Por eso me parecen despreciables algunas apreciaciones que se hicieron acá. Esto también hay que llevarlo al sindicalismo. Está muy bien y es perfecto que se haya votado en la legislatura bonaerense el fin de las reelecciones indefinidas, los Pereira, los Descalzo, los Pose, los Sigi, antes Otacé, Curto, Cariglino, ya lo decimos siempre. Ahora me parece el momento que viene es el sindicalismo. Que alguna vez lo hablamos, ¿te acordás con la patoteada acá de un sindicalista que le hizo a Vilouta? Baldassini, 53 años en el Correo, Santiago. Barrio Nuevo, 36 años en gastronómicos. Viviani, 33 años en peones de taxi. Amadeo Yenta, 33 años en municipal en la Ciudad de Buenos Aires. Hueso Campo, 31 años en sanidad. Moyano, 29 años en camioneros. Hace falta también democratizar los sindicatos. Y queda Formosa, ¿no? Barrio Nuevo, Barrio Nuevo. Sí. Hay un proyecto de Facundo Moyano que sostenemos desde el Frente Renovador que tiende también a limitar el mandato en las organizaciones sindicales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hay Santiago, digamos, porque la doctora Camaño hizo una clara alusión a mí y que dije que, digamos, Sodoma, ¿sí?, era el paraíso al lado de lo que es la corporación política. ¿Sabes qué? Cuando vos en una empresa te va mal, sos el CEO, te echan. Pista. ¿Sabés qué? Esta corporación política quebró a la Argentina un montón de veces. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia, junto a Ecuador. Es decir, somos el país más impresentable del mundo. ¿Y sabés cuándo arrancó eso? Hace 70 años. Mira vos qué casualidad. Entonces, es más, ¿sabés quién nacionalizó el Banco Central? ¿Sabés quién nacionalizó el Banco Central? Perón, en el año 46. A partir de ese momento, la tasa de emisión monetaria mensual, anual, 170%. ¿Sabés cuánto fue la inflación? 175. Perón no es el único responsable de todo lo mal de claro que no es el único. Sí, pero es el padre de la criatura populista. Y lo peor de todo es que los que vinieron después hicieron... Lo más cercano a Perón que tenemos acá es Campo Largo. A ver, no voy a entrar más en las provocaciones. No, de ninguna manera. Contestaré con altura de educación. Usted es un tipo educado. Claro, por favor. Él es un hombre que, libertario, no te confundas. Quiere decir, soy un ultraindividualista en la posición economicista. Eso quiere decir. No es el liberalismo de los griegos, no es el liberalismo antiguo. ¿Cuánto falta que le diga gorila? ¿Cuánto falta para que le diga? No, yo no le voy a decir gorila. Más allá de todos los trolls que están trabajando, porque, ¿sabes qué? Y yo lo aplaudo. Dicen, yo creí que había dos peronistas que eran tratables. Quedó uno solo, que es mi amigo Julio Bárbaro. Así que, la verdad es que a los que él ha nombrado, que yo conozco, son los austríacos, la escuela austríaca de economía, que tienen un desdén por el prójimo. Es mentira, todo eso es teórico, que queremos al prójimo, etcétera, etcétera. Por ahí lo quieren para matarlo de hambre o para matarlo como un esclavo. Para que ya que hablamos de peronismo, me encantó el próximo informe que tiene que ver con el GH del peronismo. Cómo de alguna manera, se reinventa la oposición en un momento muy sensible, muy particular del país. Así está el peronismo, así está la oposición hoy. Ya que hablaban de Perón, de peronismo, aquí lo tienen, mirá. Gran hermano opositor. Los hermanitos del PJ resisten hasta el 2017. Sin embargo, los bandos parecen estar marcados y algunos hacen piruetas para poder estar en todos lados. Protagonistas muy especiales. Esta casa puede cambiar radicalmente a partir de esta noche. Daniel hace malabares. ¿Estás más cerca de Cristina o de Macri? Yo soy profundamente peronista y no, ideológicamente. Veamos las ideas. Hay cuestiones que Macri peronismo ha hecho bien. Se pasa de bando. La economía real retrocede y esto es lo que hay que buscar. Y en estos temas hablé con Gioja.
hablé con Dualde, hablé con Cristina y hablé también en su momento con el presidente. Muchos piden sanciones, piden de todo. ¿Qué va a pasar? Espera. José Luis quiere armar su propio bando. ¿Qué piensa de la foto de Scioli con Cristina? La verdad que no pienso. Cada uno es dueño de sacarse la foto que quiera, ¿no? ¿Usted se hubiera juntado con Cristina? En el Partido Justicialista, sí. Entró caliente como una pava él. Sergio no quiere pertenecer a esta casa. Entonces, ¿cómo es tu relación con el resto del peronismo? Y nosotros fuimos muy claros. Nosotros al PJ no vamos a volver ahora. No vamos a volver ahora. Se quedaron todos fríos. Lo primero que esperamos es que aquellos que tienen en la mochila causas judiciales se corran del escenario político. Lo segundo que esperamos es que aquellos que sostuvieron hasta el final la idea de Cristina Eterna hagan la autocrítica. Entrar en discusiones dirigenciales y superestructurales no vale la pena. Divide, confunde, aburre y cansa, porque la gente necesita que le hablen de sus problemas, no de los problemas de los dirigentes. Impresionante el clima. Juan Manuel, ¿de qué lado está? ¿Hay alguna posibilidad de que el año que viene haya alguna alternativa a Cristina? Falta muchísimo para la elección y van a pasar muchas discusiones, mucho debate interno, y creo que lo más sano de esto es hacerlo en público, sin escandalizarse por las fotos que uno ve, que uno ve una foto con uno y lo quiere matar. Si aparezco yo con Cheto y Massa, creen que nos pasamos a no sé dónde. Tendré una discusión lógica de un partido que no nos gusta perder. ¡Wow! Cristina no para de girar para evitar la placa. ¿Saben lo que quiero? Que no digan Cristina Conducción, quiero que digan Cristina Militante, junto a todos y cada uno de ustedes. Cristina se está moviendo. ¿Y el Partido Justicialista? También nos vamos a mover, pero cada uno se mueve en lo que quiere y en lo que puede. Se convirtieron en protagonistas antagónicos de la casa. Bueno, ¿cómo está el peronismo hoy? A ver, señor. Sí. No, lo primero que quiero es una reivindicación, digo, porque a mí me dicen gorila cada vez que yo vengo. Sí. Después de algunos discursos de acá, compañero Campolongo, yo soy prácticamente Cipriano Reyes. Sos una por jirafa, lo menos. No, usted sí, pero miré que alguien por acá dijo que Macri es un gobierno de corte socialista. Bueno, también hemos escuchado cada cosa. No, pero lo que quiero decir es que el peronismo... Lo puedo explicar como... si querés. ¿Eh? Lo puedo explicar. No, mejor No, lo puedo explicar. Digamos, porque si no saben cuáles son las bases del capitalismo, del libre mercado, entonces, digamos, podemos decir cualquier cosa. No, está bien. Entonces, Espere que termine si lo quieren, del peronismo. digamos, podemos Después lo escucho en su discutirlo conferencia. y vamos a ver qué es capitalismo y qué no es, y qué es socialismo. Me parece muy interesante la discusión que está teniendo en este momento y yo creo que siempre el peronismo se disciplina en las urnas. El 2017 va a ser definitivamente el lugar para saber si Massa no vuelve por ahora, como le dijo a Johnny, al peronismo, y va a quedar el sector más ISIS, el sector más fundamentalista, que es Cristina Fernández de Kirchner, con un que será el frente transversal, vecinal, o que yo ISIS. El dogmatismo absoluto, ¿no? Conmigo o en mi contra, que me parece por suerte ya dejó de prender este tono. Hay como una cosa de ya está, me parece, esta cosa conmigo o en mi contra. Me parece que el peronismo tiene una discusión interesantísima y puede volver a demostrar que, obviamente, no solo es una opción de gobierno, sino que puede disciplinarse, o mejor, no me gusta la palabra disciplinarse, pero encolumnarse en un proyecto nuevo con dirigentes nuevos. Me parece que Massa está jugando un papel muy importante. Sí, Alicia, ¿cómo ves a este peronismo, a esta oposición que se está reorganizando? Yo en realidad mucho de política, o sea, pienso de costado, veo un poco. ¿Y quién te parece el candidato genuino? ¿Del peronismo? Sí, porque pasaron muchos por ahí. Hasta Scioli aparece ahí. Y claro, hoy no está demasiado definido. Si yo te puedo decir, por ejemplo, que ayer lo escuché a Massa y a mí me gustan las ideas de Massa, las que planteó ayer. Me parece un tipo que tiene claro un poco lo que se debería estar haciendo y la propuesta. Pero me parece que hay muchos más candidatos que Pero hoy está fragmentado, y esto es funcional, digo, al gobierno de Macri, porque fíjense ustedes que para la elección de medio término de 2017, en donde muchos prevén que el peronismo, como ha sucedido en su historia, en la elección de medio término se pueda reordenar, también puede aparecer una interna peronista en el 2017, si Cristina, por ejemplo, que hoy estuvo en Ensenada, porque ahí tiene al intendente Mario Seco, como tiene al intendente Ferraresi en Avellaneda, que todavía la secundan y la apoyan, si se presenta y se da esta fragmentación de candidatos peronistas o candidatos que van por afuera del peronismo, pero que claramente lo son, como Sergio Massa, eso claramente va a favorecer a los candidatos del oficialismo. Entonces, hoy está fragmentado. Y yo creo que están aprendiendo de nosotros. ¿Esa división? No, que yo creo que están aprendiendo de nosotros, porque realmente en lo que es Cambiemos, por el tema del diálogo, del busco del consenso, el propio, yo lo veo, mis propios colegas del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista, están
negociando, hablando con el Frente Renovador, así que hay toda una nueva cultura. Bienvenida sea esa cultura. Sí. Hay gente que está fomentando la unidad del kirchnerismo y del peronismo, pero me parece mucha más gente que está fomentando la ruptura. Claro, ¿qué va a pasar? Lo de Abal Medina ya lo contamos con Teresita Luna. Hoy va a venirte un problema con su hijita, no pudo llegar. Sí, lo lamentamos. Pero además de Abal Medina y Teresita Luna, me dicen la semana que viene, otros 2 senadores se van a ir del Frente por la Victoria. ¿Quiénes? Serían Eduardo Aguilar de Chaco y Daniel Pérsico de San Luis, con lo cual ya serían 4 senadores, más todo el tema en diputados que lo hablamos muchas veces. Mientras tanto, Cristina hace acto en la Villa 31, foto con Scioli, foto con Eve Bonafini, hoy en Ensenada, como decía Débora, y se van a venir más caminatas por el conurbano. Avellaneda, Pehuajó, Berazategui y San Antonio Areco, esto ya es provincia de Buenos Aires. Bueno, vos hablabas de un diputado de Chaco, ¿no es cierto? Recién. Sí, bueno, senador de Chaco, perdón. Domingo Pepo, el gobernador de Chaco, es uno de los, si podemos poner el grupo de apurados por romper y los que están más lentos para romper, junto con Pichetto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, son de los apurados por romper, ¿no? Y vos hablabas de Areco, ahí está otro de los intendentes, son 3 o 4 los que todavía conserva Cristina Kirchner. Gracias por venir, No, gracias a señor. ustedes. Muchísimas gracias. ¿Me permitís Sí, algo? por favor, sí. Si no me matan. Feliz cumpleaños, Claudia. Ahí está. Te mando un beso grande. Gracias por estar, ¿eh? Gracias a vos, Santiago. Gracias, señor. ¿Cómo lo pasó bien? Que yo tenía que estar en la fiesta. Hoy Estoy acá. Está en la fiesta. Hoy se hizo famoso acá, ¿eh? Fantásticamente bien la pasé. Bueno, no se va más. Digo, ahora, ¿me dejas una respuesta? Pero hacemos una cosa, porque se pido el resto descamisado. te quedas para el final. Digamos, te quedas para el final. me hizo un punto. Te quedas para el final. Bueno, en instantes, Javier Milei le contesta a Campolongo. Ponga ahí, porque así me Campolongan. Campolongan. Tenso el corte. Brancatelli dice recién, Campolongo estás perdiendo por puntos. Mete un knockout en el último round porque si no... Qué violento. No lo hago esa Señor, cosa. sí, para cerrar, por favor. Campolongo, digamos, podría ganar por nocaut si pudiera tener a favor la evidencia empírica, la cual no la tiene. Desde el inicio del capitalismo, a partir de la obra de Adam Smith, te diría, la gente que estaba por debajo de la línea de pobreza, extrema pobreza, en el mundo era 93%. Hoy es menos del 5%. Y por otra cosa, además, lo formidable de las ideas de la libertad, que aquellos países que adhieren a la libertad económica son 9 veces más ricos que aquellos que se abrazan a los populismos fascistas o socialistas. Y te doy un dato más. La pobreza, ¿sí? La pobreza en estos países es entre 5 y 6 veces menor que los campeones del buenismo socialista, que lo único que hacen es que aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. 1, 2, 3, 4, 5, mirá vos te cancherea, Campolongo. 8, 9. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos visiones totalmente distintas. Él tiene una visión abstracta. No, yo hablo de datos, amigo. Abstracta. Y el problema, además, siempre, para contestar o replicar a esta cuestión del peronismo, digo, si tiene vigencia en 70 años, algo de la idiosincrasia de nuestra sociedad está reflejando. Y ellos deberían construir una alternativa electoral superadora y no estar destruyendo todo. Háganse un partido y ganen. No, a ver, digo, de mi lado está la evidencia empírica. No, y con eso es un decadencia palabrerío. más No son grande de la 70 historia. más. ¿Sabes cuál es el más problema empirismo del que peronismo? 70 años. ¿Sabes cuál es el problema? El peronismo necesita negar la historia. Son negadores seriales porque nunca se generó una decadencia en la humanidad tan grande como la que generó el peronismo. ¿Por qué no la superaron? ¿Por qué no la ¿Sabes qué? superaron? La tuvieron que ¿Sabes superar por ¿sabes las cuál es? armas ustedes, con Te lo golpe de debe con Estado. una frase de los tuyos. La única verdad es la realidad. Y el peronismo nos hizo pobres. Y la usaba tu líder. Estoy diciendo militar. Usaron las armas, dijiste. No, no, él, No, obviamente. no. Lo que Los quise libertarios decir seguro que no. Pero esto es como muchos de ese tipo de pensamiento, que cuando no pueden por las urnas, pueden por el golpe de Estado. Mentira, estás mintiendo. El liberal no usa la violencia. Es decir, hay un respeto. Perdóname, ¿Alzogaray irrestricto. era liberal o no? Y era Más o menos. Bueno. O sea, a ver si lo ¿Caballo entendí. era liberal A ver, o no? Caballo no. Caballo no. No, ¿cómo vas a decir Claro. que alguien es liberal? Un tipo que fijó un precio que era el tipo de cambio. A ver si lo entendés. Para un liberal, No hay nada mejor que otro a la liberal. madre No hay nada antes que mejor. tocar Para un y liberal fijar no un tiene que haber precio. nada mejor que otro liberal. No, para un liberal el sistema de precios es sagrado. Y aquel que lo Gracias, manipula Javier. Gracias, Javier. no es liberal. Sí. Gracias. ¿Cómo la pasaste bien? La pasé fenómeno. Sí. Muchísimas gracias. Mirá, estos son los anteojos de Campolongo. Ojo que con eso no ves bien los datos, ¿eh? Made in China, dice.
No, che, industria nacional, pobre, y están en problemas ahora. No ve absolutamente nada. No voy a decir la marca porque después me facturan, pero... No, bueno, diga por ahí. No, Dandy, son buena gente, industria nacional. Dandy. Te mando un beso grande. Gracias por habernos acompañado, como siempre tratando de reflejar todo lo que pasa en la Argentina, en el mundo se debate en este programa visceral, criticado, amado, popular y por sobre todas las cosas, libre. Libre. Hoy cumplimos, gracias a la gente de Parrilla Los Arribeños que trajo cosas riquísimas. Gracias Parrilla Los Arribeños. Encontrarlos en Facebook. Y Los Arribeños están en Ugarte 1699 acá en Núñez. Impecable la pilcha de hoy, como siempre, Liguria. Gracias, Liguria. Gracias, Relojes Polis. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Excelente. Mañana pegaditos a Pami al debate GH. Estamos nosotros como cada noche aquí en América para terminar esta semana con todo. Sigan con Fantino, sigan con Animales Sueltos. ¡Chau!